Yo tenía claro que no quería ser entrenador personal siempre, que lo que quería era dedicarme más a esa parte de gestión, hacer crecer los proyectos y bueno, hasta donde me llevase. Entonces, claro, monté un segundo centro más grande porque el chiquitín no lo podía replicar para el modelo franquicias. Y joder, estoy creando aquí todo el sistema de trabajo, estoy aportando mucho, estoy pagando un dinero, no recibo y encima otros se lo llevan. Que la familia me dice, ¿pero dónde vas, Carlos? Ahora que estás tranquilo, ahora qué tal. Digo, joder, pues si ahora empieza el barro guay, con foco. Bueno, más estrés. Digo, no, si estrés tenía antes. Pues ahora es cuando comenzamos la expansión fuerte, que a mí pues me ilusiona particularmente. Que es mucho más fácil llegar de aquí a 50 o 100 centros, porque hace dos años si hubieran montado franquicias probablemente hubiera habido fallas, se nos hubieran sacado los colores. Bienvenidos y bienvenidas a Capitanes del Fitness, un podcast para propietarios de gimnasios que quieren aumentar la rentabilidad de su negocio, eso sí, mientras se sienten dueños de su tiempo. Aquí vas a conocer a dueños de gimnasios como tú que están triunfando en sus negocios. Y además te llevarás infinidad de ideas disruptivas para aplicar en tu gimnasio. Buenos días, capitanes y capitanas. Aquí estamos, una semana más, un episodio más en el podcast Capitanes del Fitness. Hoy grabamos el episodio número 60. Fíjate cómo van sumando estos episodios. Y tenemos como invitado a nuestro amigo Carlos Iriarte. Pero antes de empezar con la entrevista con Carlos, quiero, capitana, contarte quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos, porque es una pregunta que nos estáis lanzando mucho y así que voy a dedicarle unos minutitos de publicidad para explicarte lo que hacemos. Mira, MPG es una empresa que trabaja en 3 verticales totalmente distintas, pero que se complementan las unas a las otras. La primera vertical es una vertical de consultoría y asesoramiento. En esta vertical lo que hacemos es, bueno, ayudaros a desarrollar todo lo que son las metodologías, los procesos, las formas de trabajar, en definitiva, para sacarle la máxima chicha a tu gimnasio. Mi mujer me dice que aquí soy como Chicote, pero en vez de en las cocinas, en los gimnasios. En esta vertical estamos introduciendo, bueno, ya vamos a empezar con el Mastermind, que no es otra cosa que la primera comunidad de gerentes de gimnasio donde el objetivo principal es que se puedan apoyar los unos a los otros a través de la inteligencia colectiva. Y seguro, capitana, que en algún momento te has sentido frustrado y no sabías a quién contárselo, que en algún momento has tenido dudas y no sabías a quién preguntárselo, que en algún momento has tenido, yo qué sé, y no conocías a una persona que pudiese entenderte bien. Pues en esta comunidad las vas a tener. Así que si quieres saber más de la comunidad, ahí abajo nos puedes escribir. El segundo o la segunda vertical es la agencia de marketing en la que trabajamos un marketing 360 con una característica clara. Nos especializamos por y para la industria del fitness. Conocemos muy bien qué es lo que necesitas tú, capitán. Como sabes, yo he tenido gimnasio durante muchos años y mi equipo, algunos de ellos también, y sabemos muy bien cómo poder ayudarte a captar clientes, a fidelizar clientes, a todo lo relacionado con la parte del marketing. Y la última vertical, que últimamente estamos muy metidos en ella, se llama Gymma, ¿vale? Gym de gimnasio, M de Merger y A de adquisición, que no es otra cosa que una inmobiliaria, pero en vez de comprar, vender casas, compramos y vendemos gimnasio. Así que si tienes un gimnasio y estás aburrido de él, si te vas a jubilar y no tienes hijos a cuál dejarle el gimnasio, o si simplemente estás aburrido, oye, aquí estamos para poder ayudarte a hacer toda esa transacción porque, bueno, estamos especializados en esto y ya hemos hecho unas cuantas. Y ahora sí, capitán, no me enrollo más y vamos con la entrevista de Carlos Iriarte. Carlos es el fundador y director de expansión de Sporat, Personal Trainer, una cadena de centros boutique especializada en el entrenamiento personal, que lleva más de una década profesionalizando el sector desde Zaragoza. Carlos, además, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, otro tocayo más por aquí por el podcast, especialista en negocios de entrenamiento personal y, como te decía antes, director y fundador de Sporat. Desde 2013, Carlos ha abierto 4 centros, uno de ellos se ha quedado en el camino, que luego nos contará por qué, y lidera, por cierto, y está ahora trabajando para abrir el 4º, y lidera un modelo sólido de entrenamiento personalizado en España. También es profesor en diferentes programas de formación y creador de Sporat Academy, una plataforma que ayuda
a entrenadores no solamente la perspectiva técnica, sino también en la parte estratégica y comercial. En este 2025, Sprat prepara su salida a otras ciudades fuera de Zaragoza con una propuesta clara de valor. Ofrecer un modelo de franquicia que funcione, sea rentable y exija una gestión mínima. Hoy hablaremos con Carlos sobre cómo escalar un servicio tan humano como el entrenamiento personal sin perder calidad. También conoceremos las decisiones comerciales que marcan la diferencia y nos contará por qué muchos entrenadores no logran dar el salto de autoempleado a empresario. Si tuviera que definir a Carlos en 3 palabras, diría que es un tipo estratégico, metódico y profundamente orientado al negocio. Y el resto te lo va a contar Carlos. Así que, Carlos, bienvenido y sobre todo muy agradecido de que estés aquí hoy en el podcast Capitanes del Fitness. ¿Cómo estás? Hola Nacho, ¿qué tal? Bienvenido también, o sea, gracias por la bienvenida y sobre todo a todos los que nos están viendo, tanto en las diferentes plataformas como cuando lo escuchen, y darte también la enhorabuena por este trabajo y por el podcast, que como bien dices, 60 episodios, no los alcanza cualquiera y eso es trabajo de constancia. Muchas veces la gente se orienta a esos resultados, pero no está dispuesto a atravesar el camino, así que en esa parte te felicito y también agradecido de poder estar aquí hoy y poder compartir desde nuestra visión de manera humilde pues todo lo que podamos aportar. Muy bien, muy bien. Gracias por la felicitación y seguro que sí que vas a aportar un montonazo de cosas porque, bueno, hemos tenido varias conversaciones hasta llegar aquí que muchas veces los capitanes y capitanas, los oyentes, creéis que el que venga aquí un invitado es cuestión de llamarlo y ya está. Muchas veces tiene un camino difícil y con Carlos, debido al lío que tiene, ha sido dificilillo traerlo aquí, ¿verdad, Carlos? Bueno, yo estábamos intentando encontrar fecha y al final por unas cosas o por otras, y también no solo a nivel profesional, la vida personal y de padre de varios niños pequeños, pues también hace que el tiempo sea más limitado, pero bueno, ya se sabía que íbamos a encontrar hueco y cuando lo hiciéramos, pues quería que estuviéramos para aportar y poder ofrecer, pues desde la tranquilidad, el mayor valor posible. Total, total. Bueno, Carlos, a mí siempre me gusta iniciar este podcast conociendo el camino que te ha llevado a estar aquí hoy, ¿no? O sea, cómo han sido todos esos pasos que has ido dando bueno, tener hoy montado el tinglaillo que tenés montado, que la verdad que está bastante bien, ¿no? ¿Cómo, ¿Por qué te metes en este mundo, ¿no? Del entrenamiento personal y bueno, del mundo del fitness? Pues la verdad es que fue un poquitín de rebote y explorando. Ya sabes que nosotros, las personas que estamos en nuestro campo y en nuestro sector, a nivel vocacional, pues tocamos muchos palos inicialmente y además en esos primeros años solemos decir a todo que sí, no sabemos decir que no. Entonces yo, al terminar la carrera de Ciencias del Deporte, me orienté un poquitín más hacia la parte de rendimiento, hacia la parte de fútbol. Estuve en Zaragoza trabajando como preparador físico y segundo entrenador y analista en fútbol base del Real Zaragoza. Estuve ahí a un nivel semiprofesional en un tercer Bueno, equipo y de rebote pues acabé trabajando en un gimnasio de entrenador personal contratado y la verdad que me gustó ese ayudar a las personas uno a uno, esa parte de cambiar vidas a través del ejercicio, la verdad es que fue muy, muy gratificante. Y aparte de la formación, que muchas veces hay debate y que seguro tocaremos a lo largo de este podcast, el tema de la formación necesaria de base y formación complementaria, efectivamente con la carrera pues no había tocado mucha parte específica y me formé a nivel de entrenamiento personal, a nivel de certificaciones y demás, con el fin de intentar aportar lo máximo a mis clientes dentro del centro en el que yo trabajaba, en una cadena, a nivel por cuenta ajena. No me había planteado nunca montar nada, pero ahí sí que estaba más, había un perfil mucho más orientado a actividades dirigidas, mucho más complementario, y yo me autoconsideraba más bien entrenador personal. Entonces, el hecho de que tuvieras que ser vendedor por encima de entrenador, que fíjate, ahora yo ese discurso digo, es que hay que vender para tener clientes, pues en su momento, bueno, por determinadas circunstancias y también por el equipo que coordinaba aquella instalación, pues bueno, yo sabía que esa era una etapa que se tenía que finalizar y al final, pues fueron ellos los que tomaron la decisión. Me invitaron a salir porque quizá yo no era rentable para la instalación y no era tan polivalente como se requería. ujú, En ese momento yo decidí emprender a Estados Unidos,
un viaje así un poco con la mochila y sin tener Ah, qué ofertas bueno. ni tener visados, pero estuve ahí como 4 semanas buscando poder hacer entrevistas relacionadas con el fútbol y con el entrenamiento personal, como las dos opciones y hasta donde me llevaba. Pasa que yo tenía pareja en ese momento en España y dice, bueno, entre el dinero que tenía o el que moralmente les pude pedir a mis padres durante un tiempecillo, pues fue una estancia corta, 4 semanas, volví a España, pero dije, yo tengo que montar algo y es cuando monté SportUp. En Pero cuando principio te para fuiste allí, ¿entrevistas de trabajo o entrevistas para conocer gente? entrevistas de trabajo para poder trabajar. El problema es que en Estados Unidos, si no tienes un visado, no te pueden tramitar una oferta y si no tienes una oferta, te pueden tramitar un visado de trabajo. Entonces era como la pescadilla que se mordía la cola. Además es ilegal buscar trabajo, tenías que ir con cuidado cuando veías coches de policía estilo las películas, pues decías, uy, a ver si me van a deportar y me mandan Joder. 10 años para casa. Y la verdad es que me ofrecieron cosillas, pero pagándome under the table, como decían ellos, y alguien me decía, I wish, but I can't. Es decir, me gustaría contratarte, pero no puedo. Entonces dije, bueno, pues con lo que he aprendido, además yo vi cosas en los gimnasios y en los centros de entrenamiento personal que visité que me gustaron mucho y ya es cuando cogí la idea para empezar con SportUp. Monté la Pero empresa. perdona que te interrumpa, es que por curiosidad, ¿no te podían contratar porque no tenía, el visado para Legalmente poder no. trabajar? No tenías un visado, te tenían que tramitar todos los papeles, los visados era un proceso laborioso que o estaban muy convencidos de que tenías que ser tú o no querían ni siquiera iniciar ese trámite. Entonces lo tenía que iniciar yo desde España, solicitarlo desde allá y crearte un puesto casi a medida. Entonces no se dio y tampoco decidí, pues por Qué el poco bueno. dinero y under the table que me ofrecían, pues decidí Under the volver. Y table, dije, "Oye, tío, en B. pero con la idea de además, yo tenía pareja ya y decía, bueno, tengo que volver, tengo que montar algo y luego pues ya veremos si dentro de un tiempo lo organizo bien. Bueno, antes de montar algo, valoré un poco, pero al final dije, bueno, cogí ideas y dije, esto tengo que montar algo en España. Entonces ya fue cuando registré la marca SportUp, empecé a ofrecer servicios de entrenamiento a diferentes gimnasios. Claro, tú te presentas hace 15 años en los gimnasios, y dices, eso del entrenamiento personal, ¿y eso qué es? No, no, mis entrenadores, o sea, mis monitores ya atienden bien. Y claro, meter a alguien ajeno a tu instalación, pues era Ya ves. como ver ahí una amenaza dentro. Entonces, sí que nos abrieron las puertas 4 o 5 instalaciones con condiciones súper diferentes. Uno te pedía unas cantidades, otro que no podías llevar ropa corporativa, otros que tenías que traer tú a toda la clientela y facturar a partir de no sé qué cantidades prohibitivas. Entonces, bueno, fue una primera experiencia enriquecedora. Y ahí empezamos a tener los primeros clientes de entrenamiento personal dentro de este gimnasio con el que compartías unos ciertos beneficios hasta que se dio la oportunidad de montar ese primer local que al tiempo es el que traspasé, no porque funcionase mal, sino porque era un estudio muy chiquitín de apenas 30 metros cuadrados de sala, donde 30 empecé a metros. ofrecer mis primeros entrenamientos personales. Ahí pues lo apuramos un tiempecillo. El tema es que cuando yo monté el primer centro no había tantas opciones de comprar material como hay hoy en día y lo que hice fue hacer un curso de comercio exterior, fundar mi propia marca de material que se llamaba C-Sport, que son mis iniciales, Carlos Iriarte Sport, y hacía yo mis propias importaciones desde Asia. O sea, empecé a manejar un tinglado. El problema Qué es bueno. que o ibas a grandes volúmenes o no tenía mucho consistencia. Estuve como 5 o 6 años con ese proyecto, compatibilizando con los centros de entrenamiento personal y aparte, yo soy docente, siempre me ha encantado dar clases, surgió la oportunidad de dar clases en la Universidad de San Jorge, en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que es de los pocos que tienen un itinerario de fitness y wellness a día de hoy en España. Entonces empecé dando la asignatura de sistemática del ejercicio y luego al año siguiente empecé a dar programas de entrenador personal y la otra asignatura que se llamaba materiales, equipamientos y centros wellness. O sea, era como las dos cosas que estaba haciendo yo fuera trasladadas al ámbito universitario. Entonces me Qué llenaba bueno. mucho, me gustaba mucho, pero me ocupaba todo el tiempo. En ese caso, ahí ya no tenía pareja, o sea, volví, pero relación que se queda por el camino, pues por todo el estrés y circunstancias varias. Y entonces tenía la parte de material de entrenamiento, la parte de centros de entrenamiento también, las clases en la universidad, aparte organizaba formaciones con diferentes entidades referentes de entrenamiento personal, también impartía yo clases en otros másters, llegábamos a un club de running, actividades en las empresas y ahora cuando echo la vista atrás digo, madre mía, cómo tenía ese tiempo y esa energía encima sin saber para tirar para adelante y llevar todo a la vez. ¿Y Entonces, te aburría? ¿Te ¿el aburrías? qué? No, ¿no? Que si te aburría. ¿Cómo te vas a aburrir si no tenías tiempo para ello? Lo que pasa que No, uno de los grandes y aprendizajes ha sido el poner foco, eso porque te yo iba a soy decir, el hombre eso te iba más a decir ahora disperso mismo. del mundo y sobre todo cuando empiezas a tener gente en el equipo, la ilusionas mucho con los proyectos, pero al final hay que llevar los proyectos a la tierra y entonces en todo ese camino también gestionamos el servicio de entrenamiento personal para varias cadenas, que no sé si lo he comentado. Entonces, claro, monté un segundo centro más grande porque el chiquitín no lo podía replicar para el modelo franquicias y yo tenía claro que no quería ser entrenador personal siempre, que lo que quería era dedicarme más a esa parte de gestión, hacer crecer los proyectos y bueno, hasta donde me llevase.
Y entre tanto, con formación presencial, con formación online y bueno, este ha sido un poco como el camino inicial hasta que ya pones foco. Ya tuve que, justo en pandemia, un poquito antes, dejé las clases de la universidad, cerré también la tienda online ese mismo año porque al final o ibas a grandes volúmenes, y grandes volúmenes te hablo de traer 8, 10, 12 contenedores al año, pero claro, yo traía uno y gracias, en el cual necesitabas financiación, en 3 meses pues tenías que haber vendido toda la mercancía y era complicado. Y cuando tenías roturas de stock, pues vete a negociar con el proveedor que te mandase, entonces no era rentable. Por lo tanto dije, ¿en qué estamos focalizados? Venga, pues vamos a gestionar bien los centros de entrenamiento con equipo, y ahí es donde pusimos el foco en estos últimos 4 o 5 años. Pero claro, cuando nosotros montamos el primer centro de entrenamiento, fue el primero de la ciudad de Zaragoza. O sea, yo mis referencias las tenía de lo que había visto en Estados Unidos y decir, vale, pues monto aquí algo similar. Y entonces, claro, ahora la gente cuando me dice, bueno, yo voy a montar un centro, que ahora en Zaragoza no sé cuántos habrá, igual hay 70 o 80, pero claro, el primero fui yo sin referencias. Había centros de pilates, pero dices, bueno, pues como yo iba sabiendo, y hoy en día me pasa que hay empleados que se quejan de que falta material, digo, si te enseño yo la sala de 30 metros que tenía, con un TRX colgado, con un fútbol, con unas mancuernas por ahí, y dices, joder, y al final con la ilusión puedes con todo, pero dices, ostras, al final hay que sacarse las Total. castañas del fuego y la gente no está acostumbrada a ese Yo de camino. estos, de toda esta parte sacaría como dos conclusiones. La primera, y sobre todo cuando estás empezando un negocio, has de hacer foco. O sea, no puedes estar en mil historias, ¿no? O sea, somos nosotros que somos grandes, que tenemos equipo, son 18 personas trabajando en la empresa, y aún así tener diferentes verticales hay veces que nos cuesta mucho. O sea, cuando eres pequeñito, el tener muchos focos abiertos, yo creo que hay que tenerlo con cuidado, ¿no? Hay que llevarlo con cuidado porque si no, oye, te limita mucho, ¿no? Y otra es que eh, cuando se emprende, y va un poco a colación esta, ¿no? Hay que decirle a todo que sí, pero llega un momento donde tienes que empezar a aprender a decir no. O sea, hay un momento donde todo tiene que ser sí, evidentemente, pero luego, cuidado, ¿no? No sé, o así lo pienso yo. Sí, sí, con respecto a lo primero que dices del foco, totalmente de acuerdo. Y de hecho, nosotros ya no solo es que pidamos el foco o nos lo autoapliquemos, es que intentamos que los empleados solo tengan este proyecto, porque es muy común en nuestro sector que haya gente que también tenga una preparación física o que compita en algún equipo o que esté estudiando otra cosa a la vez o que esté preparando unas oposiciones. Entonces es como, ostras, si tú ahora mismo, o que sea entrenador online, esto es también muy frecuente. Entonces dices, ostras, si tú quieres dedicarte a crecer y ser un buen profesional del entrenamiento personal, lógicamente tendrías que priorizar a qué quieres dedicar por lo menos los próximos años. Luego la vida, yo soy el ejemplo más claro, te va a ir llevando hacia donde pues, quizá ni te esperes, pero por lo menos que tu intención sea dedicarte a trabajar aquí. Y claro, si tú tus entrenadores les pides una cierta consistencia y un foco, pero luego tú estás en otras cosas, la gente te lo echa en cara y a veces hasta con razón. Es que tú estás con la tienda, es que tú estás con las clases, es que tú estás con... Ya, vale, pero entonces, vale, me lo aplico a primero mismo y luego ya os lo pido también a los demás. Eso por un Sí. lado. Y luego, el otro lado, el tema de decir que no, por supuesto, porque muchas veces, sobre todo cuando no tienes ni conocimientos financieros, te piensas que el tiempo y la energía son ilimitados, empiezas a decir que sí a todo y luego te das cuenta de que hay algunas cosas que no te llenan y otras que no son rentables, aunque creas tú que sí. Entonces, te metes con inconsciencia y yo me acuerdo de una frase que le decía mucho a mi padre, le contaba todo lo que iba a hacer y mi padre era el más crítico conmigo, pero incluso hasta cuando había cosas que yo veía que claramente iban a funcionar, me decía, va, esto no sé qué. Y digo, cuando él me decía que sí, digo, oye, pues igual si me dice que sí, debe tener cuidado. Pero hay una frase que me acuerdo que yo le decía a mi padre, era que no te estoy pidiendo opinión, que te lo estoy contando. Ahora bien, cuando venían mal dadas y ellos, gracias a mis padres, pues pude salir adelante por apoyo también económico, por salvarme las castañas del fuego más de una vez a nivel de cuando me tenían que avalar, cuando me tenían que refinanciar los bancos, pues siempre estuvieron ahí y me apoyaron. Y ahora yo, cuando echo la vista atrás, digo, joder, es que les metí un poco algún marrón que ahora mismo, ostras, no lo haría. Por suerte ellos pues me pudieron echar una mano y tal, pero cuando le decía alguna cosa de estas a mis padres y me decía a mi padre, no te estoy pidiendo opinión, te lo estoy contando, tenías que agachar las orejas y decir, joder, ¿en qué momento? La Ya ves. inconsciencia y la inmadurez, lógicamente, también. ¿Cómo te entiendo? Porque yo con 28 años hipotequé la casa de mis padres para poner un gimnasio. O sea, a partir de ahí Pues creo que a estamos punto de hablando. cerrar el gimnasio durante unos cuantos años. Pero bueno, esto ya ha pasado muchísimos años y gracias a Dios ya esa casa ya no está hipotecada. Eh, ¿Cuál dirías que ha sido el logro más significativo en toda esta recorrido que has llevado que te ha hecho seguir dando estos pasos para estar en la posición en la que te encuentras ahora?
Pues el logro más grande yo te diría que ha sido el aprender a liderar, porque he tenido también muchos errores de eso, algunos seguramente por no tener las competencias o no tener las habilidades, y otras por confiar mucho y tener muchísimo apego a las personas que en ese momento pues no estaban alineadas con el proyecto o en la deriva de ese liderazgo pues se fueron desalineando. Entonces yo creo que el haber creado, ser más justo y el haber aprendido a liderar y haber profesionalizado también los centros, porque es que creo que va todo de la mano, pero cuando tienes equipo puedes delegar. Y uno de los mayores logros para mí también, como daño colateral o como efecto colateral, sería que yo he estado estos últimos 3 4 años viviendo fuera de Zaragoza. O sea, no solo en el día a día en la operativa de mi centro de manera presencial, sino que he estado viviendo, he estado 2 años a 300 kilómetros en un pueblo de Guadalajara y ahora Wow, vivo a 1 hora de mis centros. Con lo cual creo que eso ha hecho también que la gente se curta. Nosotros también, imagínate con el modelo de franquicias, incluso en la operativa de nuestros centros, para poder validar y demostrar que nuestro modelo es franquiciable, pues hemos estado muchos años pues como en ese vaivén, peligrando también uno de los franquiciados que teníamos, que ahora te contaré. Y claro, yo creo que el mayor logro ha sido definir todo a nivel empresarial, todos los procesos, implementar esas metodologías empresariales y poder detectar también a la gente que estaba más alineada y no, y con buenos equipos pues puedes volar y ahí es cuando puedes crear nuevas verticales y volver a dispersarte, pero desde el control y sobre todo total, delegando, no llevando todo tú. total, total. Y en esas nuevas verticales, ser capaz de asignársela a nuevos líderes, ¿no? Porque al Total, final estás así, ¿no? Hay una cosa que tengo clara, que cada proyecto que inicio ya, directamente ese proyecto empieza con un líder de proyecto, ¿no? Porque si no, al final, total. no puedo estar en todo. O sea, si yo quisiera estar en todo, al final, yo le vomito todo lo que yo quiero. Y ahora, oye, tú dedícate de que esto vea la luz, Claro. ¿no? Entonces creo que tiene que ser un poco por ahí, ¿no? Si no, Sí, sí, el, porque el es que crecimiento es además muy yo, difícil. yo cometí el error inicialmente de no tenerlo claro y querer ilusionar a todo el mundo con todos los proyectos. Y no puede ser, porque encima los dispersas a ellos y a la gente le dices, yo quiero que tú hagas esto, que te encargues de las redes sociales, que te encargues de los vídeos, que te encargues de... Y la gente se ilusiona y como encima eso no suceda, te echan en cara que les has prometido que, y al final dices que no, que tú tienes que hacer esto bien y luego ya cuando veamos qué proyectos vamos a abordar, qué competencias se requieren, ver cómo de cerca o de lejos estás tú de esas competencias, ver cuánto tiempo te tengo que formar y ver cómo tengo que empezar a delegar, porque igual empezamos a delegar por tareas, pero luego ya te tengo que delegar el proyecto entero. Pero es que a lo Mm, mejor no eres la persona tú que tienes que liderar ese proyecto, o a lo mejor yo no soy capaz de supervisar ese seguimiento, con lo cual hay que encontrar también a las personas adecuadas y tenerlo todo muy bien definido. Entonces yo creo que ese camino no todo el mundo lo recorre y ahí es donde están los errores, porque también incluso teniéndolo todo bien definido, en el camino hacia la excelencia siempre hay ineficiencia. Pero claro, si encima no lo total, tienes bien definido, no son las personas y tú no sabes liderar y estás en otro sitio, pues eso, aquello es un, un desmadre y un descontrol total, que también total, lo he total. sufrido y lo he experimentado. Hay una cosa en la que coincidimos los dos, es que yo también cerré un gimnasio, ¿vale? O sea, el gimnasio con el que yo empecé en la pandemia, tomé la decisión de cerrarlo, ¿vale? Ya tenía esta empresa, ya estaba funcionando bien, y bueno, decidí esto del foco, ¿no? Decía, o sea, puedo seguir haciendo foco en esta empresa que me da muy bien y que me da más posibilidad de crecimiento, o puedo seguir con las dos empresas, ¿no? El gimnasio y tal, ¿no? También ahí tuve que tomar una decisión muy jodida porque, coño, cerrar un negocio que lleva 18 años abierto, que está funcionando bien. Sí que es verdad que tuve mis historias con la propiedad del local, que fue lo que ya me empujó a cerrarlo, ¿no? Tú también has vivido eso, ¿no? De decir, oye, he tenido que cerrar uno de mis gimnasios porque, bueno, no cumplía pues con los estándares de calidad que ahora exigís, ¿no? Pero, ostras, no es un momento fácil, ¿no? No sé cómo fue para ti ese momento de decir, oye, tío, aquí se queda Sporat, el primero de todo. Y, o sea, ¿cómo fue ese Sobre, momento? sobre todo lo que dices es que cuando es tu primer proyecto, es como tu bebé y le tienes un Sí, apego y una, no sé, es como que tú estás aferrado a ese romanticismo de que es un fracaso y en realidad es todo lo contrario. En mi caso fue más fácil porque para mí, fíjate, lo que yo considero que fue un cierre de proyecto fue la tienda online. Eso sí que, oye, lo cerro porque es que si no, lo único que hago es mover cajas y estoy perdiendo el foco. Y si lo hago, yo ya tengo el camino para volver a retomarlo, pero a lo grande. Pero claro, necesito una nave, necesito logística y tal. Entonces, eso fue el cierre. Pero el local
se daba también otros condicionantes, y es que había montado el segundo centro en el mismo barrio, estaban como a 150 metros de distancia, y este tenía 30 metros y el otro tenía pues unos 100, 110. Entonces tenía que mover entrenadores y por el mismo esfuerzo sabía que el otro era mucho más rentable, o incluso otro centro en otro punto de la ciudad. Y además el traspaso para mí fue sencillo porque hablando con una compañera que lleva un proyecto de ejercicio físico y cáncer, Lucía Sagarra, que fue compañera mía de la universidad, un día en mi centro me dice, oye, Carlos, es que yo estoy planteando montar un centro como este. Y le dije yo, ¿como este, como este? Y así fue, hablamos, yo sabía que si me lo quitaba pues perdía todo el dinero, ella si montaba un centro le iba a salir a un precio mayor, llegamos a un acuerdo económico que nos saliera bien a los dos, y entonces yo era como que mi bebé lo había dejado en buenas manos, y ese local al que yo le tenía tanto cariño sabía que iba a ser un proyecto de ejercicio para pacientes oncológicos, con lo cual dices, joder, en mejores manos no puede estar. Por lo tanto, pues ya no me hizo tanto duelo, por así decirlo. Sabía que además en el mismo barrio estábamos con otro centro y ya dije, pues vamos a poner el foco en el otro local. Pero bueno, O sea, que desprenderte de ese local siempre cuesta un poquitín. En definitiva es que lo pusiste en adopción, ¿no? Como quien dice, ¿no? Eso es totalmente, esa sería la mejor descripción. Y además con unos papás o una mamá en este caso que lo iba a cuidar muy bien, y ese centro es lo que necesitaba en ese bueno. niño. ¿Sigue funcionando el centro este especializado en enfermos Sí, oncológicos? de Sí. hecho Lucía, que yo creo que si tienes la oportunidad de entrevistarla en el podcast, creo que es una invitada también que va a Vale. aportar mucho. Ha montado un segundo centro en Zaragoza, o sea que el Qué proyecto bueno. lo tiene como... Ese centro yo creo que es como la base de operaciones, pero ese local, el problema que tiene es que es un local chiquitín que para un autoempleo te puede venir bien, pero era difícil hacer, por ejemplo, 2 servicios, 2 sesiones a la vez. Entonces, lo habíamos llevado nosotros por separado y ella por separado casi a un tope, pero es que dices, joder, es que con el mismo esfuerzo casi, a lo mejor hago un por 3 o un por 4 en otro local con Claro, 50 o 100 metros más. claro, claro. Qué guay. Hace nada, hace como 3 episodios atrás, estuvo aquí Javier Cánovas, que es el director de los centros UAPO, de Unidades de Apoyo a Pacientes Oncológicos. No sé si los conoces. Creo Esto que lo me ha hablado. montó el doctor Spiriman, Jesús Sí, Candel. No sé si te acuerdas de este señor. sí, Y temprano. hostia, ese podcast mola, ¿eh? Lo digo para los que estéis escuchando. El podcast este de Guapo, de Javier Cánovas, es súper inspirador cómo montan una fundación con una mano adelante y otra atrás, junto con Jesús Candel, y Jesús Candel, el pobre, se muere de cáncer antes de abrirlo, ¿no? Entonces, a mí se me ponía los pelos de punta, tío, de gallina. En fin, este sector donde todavía, tú lo sabes, como entrenador de negocio, se improvisa, se improvisa muchísimo. Se creen muchos que todavía lo de poner un gimnasio, un centro de entrenamiento es llenarlo de máquinas, subir la persiana y que se llene, y están súper equivocados. ¿Qué crees tú que hay que hacer para construir un negocio de verdad? No simplemente un local lleno de máquinas. O yo qué sé, ¿no? Pues, a ver, aquí hay una parte muy importante que es a nivel formativo y también de mentalidad, que hablaremos ahora después, del propietario, el que monta el centro. Porque la mayoría de personas que montan o montamos un centro lo hacemos con mucha ilusión, con muchos conocimientos o bastantes conocimientos a nivel técnico, pero nulos o muy poquitos conocimientos a nivel empresarial, desde captación de clientes, que tú de esto sabes bien, y de ventas, tema de contabilidad, tema de gestión, tema de estrategia. Y sobre todo la parte donde más se dificultan los problemas, no en este sector, sino en todos los sectores del mundo, es en el tema de la gestión del personal. La gestión de los equipos es lo más complicado y lo más complejo de cualquier sector del mundo. Entonces, la gente se lanza a montar su centro pues para generarse su propio autoempleo, pero pensando que, bueno, si yo entreno bien o normalmente ya he ejercido de entrenador personal o en domicilios o en algún gimnasio o para otro, me monto mi propio centro y ya me va a ir bien. Pero el momento ya que empiezas a hacerte autónomo, a controlar tema de fiscalidad, tema de facturas, te baja en la temporalidad los clientes, pues ahí es cuando la gente se pone nerviosa. Y muchas veces cuando tienes que invertir con nulos conocimientos financieros, pues o tiras de ahorros o tiras de ahorros de familia o pides un préstamo en el que no tienes nada de previsión de tesorería y ya vas a remolque.
Entonces, salirte además de esa operativa, de esa ecuación, cuando dices, no, te tienes que formar, tienes que contratar a alguien que ya haya recorrido tu camino, tienes que invertir en publicidad, tienes que invertir en tecnología, tienes que invertir en mejora de tu negocio, pues a la gente le cuesta muchísimo. Y aparte, que hemos estado antes hablando justo del tema del apego. ¿Quieres que comentemos el tema del apego? Yo creo que la mayoría de entrenadores, al momento que quieren salirse un poco de la ecuación y pasar a ser más emprendedores o empresarios, no sé qué utiliza la palabra que consideres, pues yo creo que tienen que superar 3 apegos muy grandes. Uno de ellos es el apego a soy entrenador personal y tengo que ejecutar sesiones, porque yo es lo que soy, es mi etiqueta, soy entrenador personal. Y dices, vale, pero tú quieres ser entrenador personal, quieres ser un poquito más gestor, quieres ser director de tu negocio. Lógicamente, si tú todo el tiempo que inviertas en ejecutar sesiones, estás teniendo un coste de oportunidad altísimo para captar tus clientes, para mejorar procesos, para formar a tu equipo, para valorar cómo mejorar empresarialmente, pero claro, tienes que tener soltar ese apego de soy entrenador personal y ejecuto 20, 30, 40 sesiones como veo muchas veces en compañeros. No tienes tiempo físico y material para gestionar tu negocio bien. Otro apego muy, muy, muy grande, que es una de las barreras que a todos nos ha costado superar, es estos clientes son mis clientes y si no entrenan conmigo no van a entrenar con nadie porque nadie lo va a hacer igual que yo o se me van a borrar, van a estar insatisfechos. Entonces, ese apego de tengo que liberar esos clientes, para eso hay que crear también un sistema de trabajo, tienes que unificar, tienes que educar al cliente y decirle, no vienes a entrenar a mi centro, no vienes a entrenar conmigo. Y luego el tercer apego muy grande también es el hecho de, o sea, estábamos hablando, el apego del entrenador, el apego de los clientes y el apego también de tus propios empleados. Eso cuesta muchísimo, ¿no? Es que estos son mis entrenadores, pero es que son muy buenos entrenadores, pero no les puedo delegar tal responsabilidad. ¿Los tienes contratados? No, son autónomos. Coño, pues vamos a empezar por ahí. Sí, son contratados, pero les estás dando potestad para delegar, lo que dices antes, les pones proyectos o les dices qué tareas tienen que hacer. No, yo superviso y tal. Al final acaban haciendo de padre y además creyéndose que la gente que tienen en el equipo es mucho más buena. Es que ni ellos hacen bien su trabajo, ni tú estás haciendo bien tu trabajo, director. Y si al final tú permites o haces el 20% del trabajo que a una persona, imagínate, le delegas una tarea a un compañero y lo hace al 80% bien. Tú haces el 20% restante. Pues que si tienes 5, 20% de uno, tu 100% acaba siendo hacer el trabajo de los demás. Con lo cual, un director no tendría que estar ni ejecutando tantas sesiones, ni entrenando siempre a todos los clientes, porque si no, acabas siendo esclavo de la agenda de esos propios clientes, ni tampoco tienes que tener apego a unas personas concretas. Porque mientras ellos quieren estar bien, pero es que a lo mejor esa persona el día de mañana quiere preparar una posición, se va a otro sitio donde le paguen más, toma la decisión de salirse del sector o cualquier cosa, o incluso tú decides que no quiere estar. Pero mientras tú crees que son tan buenos entrenadores, si tú lo sistematizas y tienes competencias y tienes ítems para valorarlo, te das cuenta que lo que tú considerabas a ojímetro, que ese entrenador era un 8 o un 9, resulta que es un 4 y no quiere decir que se suspenda como entrenador, sino que en tu sistema de trabajo tiene un 60% de margen todavía de posibilidades de crecimiento hacia la excelencia. Entonces, claro, ese apego, sobre todo cuando, igual que es tu primer negocio, cuando es tu primer empleado, te llevas a lo personal que es que no funciona. Y cuando ya has tenido equipos, ahora tú estás hablando de casi 20 personas en el equipo, nosotros ahora hemos unificado todo y tenemos también cerca de 25, dices, cuando han pasado, para tener estos 25 han pasado 60, dices, pues bueno, es que por narices tengo que tener ese desapego. Hasta el punto de que ahora mismo el último empleado que ha entrado yo ni lo conozco, fíjate. O sea, antes no conocía a los clientes, ahora ya no conozco y es muy significativo. Entonces, Total. Oye, me quedo con eso de los 3 apegos porque además los he vivido. Los he vivido en mis tiempos iniciales hace ya una pila de años porque, si porque los quieres voy lo cumpliendo. modificamos, metemos el cuarto apego que sería a tu propio negocio, a tu propia empresa, al Pues mira, local. sí, totalmente. No sé en qué orden, pero bueno, esos apegos, en el momento que los superas, pues yo creo que estás más cerca de pasar de ese autoempleo a poder ser director de tu negocio. Si tuvieras que explicar a alguien qué es Sportap, ¿no? Sportap, Sí, por tapa. que no supiese de nada de este mundo, ¿cómo se lo explicaría? Pues le hablaría directamente de lo que es la misión de nuestro negocio. Al final son centros de entrenamiento personal donde ofrecemos un servicio en el que cambiamos vidas a través del ejercicio. Básicamente Ujú. sería eso. Fantástico. Te lo tienes bien preparado, ¿eh? Bueno, al final cuando hablas con inversores y quieres contar todo y al final tienes que hacer la técnica de la tijera, decir, no, es que esto, ya estás con un inversor contándole y te dice, no, a mí veme a los números y te tenías que haber Mm, ahorrado un montón de información. Total. ¿Cómo convive la atención individualizada
en el entrenamiento personal y la rentabilidad de un negocio? Porque muchas veces no van muy de la mano. Porque cuando quieres dar demasiado atención, o cobras muy caro, o tienes un precio muy alto, no me gusta hablar de caro, porque bueno, va a depender del servicio que des, o, o se enfrentan, ¿no? Pues yo creo que aquí tenemos que empezar a pensar no tanto en las características, sino, bueno, tú lo sabes bien con el tema de las ventas, de lo que le solucionamos, el problema que le solucionamos al cliente. Y aquí yo hago una reflexión muy, muy frecuente a pues, compañeros o alumnos con los que trabajo que tienen miedo a subir precios, sobre todo precios de grupos bajísimos. Claro, la gente no piensa en las tarifas y cómo ponemos los precios. Pues miro un poco lo que hay alrededor, yo si depende de dónde considero que tengo más o menos experiencia, pues me fijo y de vez en cuando pongo este precio más alto para que me compren el otro, cuando es contradictorio. Y sobre todo hay una métrica que para mí es fundamental en los centros de entrenamiento personal, que es el precio por sesión. Entonces dices, tengo que encontrar ese equilibrio en ese servicio individualizado y en el tema de los grupos. Y a nosotros nos pasa, por ejemplo, con el tema de los grupos, que tenemos grupos de 6 que queremos reducirlo, porque no estamos dando lo mejor de nuestro servicio que garantice unos resultados y además por dimensiones no podemos recuperar sesiones y ahí tenemos un conflicto. Sin embargo, si tuviéramos grupos reducidos de en vez de 6, de 4 personas a un ticket más alto, probablemente el precio por sesión sería mayor, menos vidas a gestionar y sobre todo la gente estaría satisfecha porque le ha solucionado un problema. Entonces, el ejemplo que pongo yo a compañeros es, tú te das cuenta que hay entrenadores online que no ven jamás presencialmente a un cliente y están cobrando, por ejemplo, de un trimestre 1.000 o 1.500 euros. Y tú, como propietario de un centro de entrenamiento personal, ves 2 veces por semana a tu cliente en un grupo reducido y te da miedo subir de 50 a 60 euros al mes. Y dices, ostras, no, es que el grupo pues vende servicios individuales. No, es que el grupo me sale más rentable. Bueno, más rentable depende, son muchas vidas a gestionar y sobre todo la gente cuando empieza a hacer descuentos de por 2 días por semana, imagínate, un día por semana 50 euros, 2 días 60, 3 días 70 y dices, Esa es la son mayor cosas locura que te puede que dices, y decir. cuota indefinida, que yo con la cuota indefinida ya intento ser un poco claro y decir, bueno, ¿dónde está el equilibrio? Entonces, si tú eres un centro, tú te tienes que plantear qué quieres ser. ¿Quieres ser un centro de entrenamiento personal? Pues entonces tienes que apostar por la individualización y la individualización es un servicio que vale un dinero. Entonces, lo que no puede ser es que al cliente le ofrezcamos todo individualizado, porque hay muchos compañeros que se esfuerzan y se matan por encontrar la manera de individualizar el servicio de grupos, documentar todo, todas las cargas, todas las intensidades, todo, y eso es un servicio personal. Entonces, claro, el cliente quiere servicio personalizado, pero a precio de grupo, y eso no puede ser. Igual hay que pasar primero por educar al cliente y luego también tú tienes que hacer números. ¿Cuántos gastos operativos tengo? ¿Cuánto vale mi local? ¿Cuánto valen las nóminas? Si tengo un plan de carrera, ¿cuánto puedo pagar en bonus y en comisiones? ¿Cuál es el salario? Y a partir de ahí encontrar el equilibrio. Es decir, todo lo contrario a lo que hacemos cuando empezamos. Es decir, pongo estas tarifas y luego ya quiero subirlas y ¿por dónde empiezo? Es que ya las subí una vez. Bueno, es que es eso cerrar. Pero ¿cómo voy a cerrar? El momento que tienes hijos ya dices, o le das de comer a tus hijos o subes precios. Y dices, bueno, pues ya subo precios. Y luego te das cuenta que cuando subes precios, la gente valora mucho más tu servicio, el que paga más, pues se compromete más. Y entonces hay que encontrar ese equilibrio. Entonces, ¿dónde está esa rentabilidad? Yo creo que el entrenamiento individual tiene que ser un estándar de los centros de entrenamiento personal, porque es que si no, no, es que yo soy un centro de entrenamiento personal, pero hago grupos reducidos todo. ¿Grupos de cuánto? Pues de 12, de 16. Dices, hostia, pues vaya centro de entrenamiento personal. Entonces, un centro de entrenamiento, pero casi más Ya. clases colectivas que individual. Entonces, tienen que coexistir. Luego pasa una cosa, que cuando quieres crecer y en esa escalabilidad, es muy importante también tener pues tickets un poquito más altos. A lo mejor los grupos sí que te permiten tener un ticket más alto, pero crecer a nivel de grupos igual es un limitante para tu centro, porque no puedes poner grupos en todos los horarios. A partir de las 5 de la tarde seguramente lo vas a tener lleno para duplicar, triplicar o las veces que hiciera falta. Pero a lo mejor a Claro. las 11 de la mañana te cuesta. Sin embargo, crecer con entrenamientos individuales es más sencillo a nivel de aumento de número de sesiones, porque tienes 10 clientes y a lo mejor has aumentado 12, 15, 16 sesiones. Sin embargo, ¿cómo metes 12, 15, 16 sesiones en grupo? Y esto tiene una repercusión también a la hora de coordinar o de dar más o menos horas de crecimiento a los empleados. Con lo cual, la mayoría de centros tienen el propietario que hace todo, porque si no sus clientes de la tarde no van a querer entrenar con el otro, están bloqueando el crecimiento de otros entrenadores y luego tienen a uno que le ayuda, pero nunca le pueden dar 40 horas. Y luego cuidado porque ahora viene el verano. Entonces, claro, quieren delegar, se enfadan porque los entrenadores son autónomos y no quieren contrato, el autónomo tiene el chip de precio por hora y luego pasar a contrato es muy difícil, aparte tienen otros proyectos y entonces es como, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Empezamos por el tejado o empezamos la casa Ya, por la base? ya. Pero el precio por sesión para mí es la métrica más importante de un centro de entrenamiento, más que el número Ujú. de sesiones. Más que el número de sesiones.
Sí, yo cruzo esas dos para saber un poco los escenarios. Al final dices a precio tienes por sesión y el número de sesiones. Y si la cruzas, ya tienes más o menos cuánto vas. Si son cobros estables, en vez de en bonos, pues en mensualidad, una cuota mensual, pues ya tienes más o menos la previsión de ingresos. Con esos ingresos tú ya sabes cuánto te vas a poder dedicar a nóminas, cuánto puedes dedicar al alquiler, a las diferentes partidas, y entonces ya haces unos escenarios aproximados, teniendo en cuenta que tu salario es un gasto también. Pero claro, la gente se obsesiona por voy a captar más clientes, de 3 por semana, de cuota ilimitada, y dices, ¿pero qué haces? Que estás magnificando el problema. Y entonces luego, como Ya, quieras contratar y delegar, es que es imposible, no te dan los números. Es un ya. autoempleo puro y duro y te las vas a ver y te las vas a desear para poder delegar. Sin embargo, si subes el precio por sesión de aquí a aquí o de aquí a aquí, joder, pues tienes que hacer muchas menos sesiones, puedes pagar salarios más altos, puedes tener a la gente más contenta, puedes permitirte caídas de algún cliente. Entonces ahí es donde hay que encontrar el equilibrio entre el número de sesiones, tipología, precio por sesión y el número de recursos humanos que se necesitan, que eso es otro también. Esto, esto, esto del precio y de andar jugando ahí con ir ajustando cada vez el precio es cuando ciertos negocios empiezan a estar en océanos rojos, ¿no? Donde empiezan ya a Total. competir por lo mismo y empiezan ya ahí a pelearse, digamos, por el mismo nicho. ¿Esto está pasando ya en los centros de entrenamiento personal? O sea, ¿podemos Claro, decir ya que están en de un hecho, océano rojo y que tienen que empezar a espabilar los que quieran subsistir o todavía no? claro, cada vez hay más competitividad y te vas a encontrar, tú lo vas a ver, que cada vez os contacten más gente que quiere traspasar su centro. Porque el origen de montar el centro no era porque quería ser un empresario, quería tener un negocio, es porque quería tener mi propio autoempleo. Ahora, cuando me va justo económicamente, me está costando echar 1000 horas, me cuesta mi salud, una relación que se queda por el camino, que no veo a mis amigos, que tampoco me llena tanto, que tengo problemas que tengo que solucionar a mis clientes y que encima luego veo que los empleados no están satisfechos y me están volviendo loco, pues digo, oye, me canso y tiro la toalla. Pero claro, la gente que está compitiendo, pues como compitas a precio, yo creo que es un error muy grande y cada vez hay más centros por kilómetro a la redonda. Yo cuando monté el primer centro, pues era el primero en toda Zaragoza y sin hacer mucho, pues a nivel de posicionamiento de SEO salía arriba. Pero es que ahora solo cerca de nuestros centros, pues tenemos, yo qué sé, 10 o 12 en Zaragoza, pero cerca te hablo a 20 metros. Sí. Entonces, claro, la gente va a tener que competir. ¿Dónde compites? Como vayas por precio, estás perdido. Claro, a la hora de meter también más dinero en publicidad, que se va a aumentar. Entonces, o te especializas en un nicho concreto, que es alguna de las recomendaciones que hace, sobre todo una tipología de cliente, pues más pues para embarazadas o más para opositores o más para una tipología concreta. O combinas con servicio, pues también un poquito online, que yo creo que no es necesario. Es decir, sinceramente, la gente que ve que la salida es otra, o combinas con otro trabajo, yo creo que cuando piensas eso es porque no has sacado la máxima rentabilidad a tu centro. ¿Dónde está? Pues al final es que no necesitas tantos clientes como necesita un gimnasio, que a lo mejor necesita 1500, 2000, 2500 socios. Un centro de entrenamiento personal con 150, 200 socios, si tienes un ticket medio alto, de por encima de 150, 200 euros, ostras, que es que no necesitas tantos clientes. Entonces, 150 socios, ¿para cuántos metros cuadrados? nuestros centros tienen 125 metros cuadrados. 125 metros cuadrados y tienen una media de 150 200 socios. Sí, sí. Claro, Bueno, nosotros también es por lo que hablo yo con otros compañeros y centros boutique, superar, por ejemplo, la facturación de 200.000 euros al año, creo que es complicado. Mucha gente no lo alcanza. Nosotros, claro, ahora con IVA incluido, estaríamos hablando de que estamos superando los 315, 320.000. Este año igual ujú. superamos el millón de facturación. Claro, si le quitamos el IVA estaríamos hablando de 250, 260, que creo que son cifras bastante buenas y aún no los tenemos optimizado al 100%, pero ya son unos números estables que ya hemos replicado y ahora es cuando podemos validar que ese modelo es franquiciable, porque incluso con unos números un poquito más bajos, el franquiciado o el propietario puede ganar dinero. Pero claro, yo cuando hablo con compañeros, cuesta superar los 10.000 euros de facturación, un empleado, el segundo cuesta. Luego, claro, cuando tienes poquitos empleados, organizar las vacaciones es un drama, porque o les metes muchas sesiones a los demás o el propietario es el que cede y ya está, y hace un montón de vacaciones o cierra todo el mes para desconectar. Con lo cual hay muchas situaciones que van derivadas de ello. Entonces, el tener unos tickets medios altos y bastante flujo recurrente de clientes, pues te permite también tener unos equipos, en nuestro caso tenemos 6 empleados a jornada completa por cada centro. Uno que ejerce, y también hemos creado un plan de carrera, que esto es clave. Ahora me imagino que comentaremos algo sobre el tema del modelo de negocio, pero que no solo se limiten a
el crecimiento de un empleado puede ser cuántas sesiones más puedo llegar hasta un tope de 40 horas. 40 horas con 40 de ejecución, que eso es una Hostia, reventada. seis empleados a jornada completa. Sí, sí, 40 horas de trabajo, mientras sean Hostia, 40, cuando sean 37 y medio. he puesto un bruto de 20.000, que seguro que es mayor, ¿vale? Estamos hablando de 120.000, que será mayor, seguro. O sea, se va un porcentaje muy grande en el Nosotros personal. somos, sí, pues a lo mejor se te va un 60% en nóminas y en gastos de personal fácil. Pero Mm, claro, cuando tienes mayores facturaciones te lo puedes permitir. Ahora, nosotros no tenemos esa media de 20. A lo mejor hay gente que está cobrando convenio un poquito más, pero luego nosotros somos partidarios de pagar a la gente que asume responsabilidades. Claro, aquí tenemos mm. el dilema de la licenciatura. Nosotros pedimos que todos los entrenadores sean titulados universitarios, pero luego también nosotros les vamos a dar una formación específica, tanto a nivel técnico como a nivel de gestión de centro. Y eso vale un dinero. Entonces tú, como propietario, creo que es importante que pongas en valor no solo el salario económico, porque en escalas de percepción de satisfacción el salario no es lo primero muchas veces, van más cosas acompañadas. Lógicamente el salario tiene que ser un salario justo que permita vivir, pero hay gente, alumnos que me dicen, Carlos, es que con 1.300, con 1.400 aquí no se vive, ¿vale? No se vive tú, que a lo mejor tienes una hipoteca, un coche, hijos y tienes una experiencia y un bagaje muy grande acumulado, pero igual esta persona vive en casa de sus padres. Ojo, que no quiero decir que porque tenga que vivir en casa de sus padres para poder trabajar contigo. El salario, yo soy partidario de que cada vez cobren más y cobren mejor, pero tiene que ir acompañado de una adquisición de competencias, de una formación, de un plan de carrera. Entonces, claro, pasamos de que la persona que está con un puesto de entrenador personal está en convenio un poquito más, 17.500, 18, pero es que luego tenemos a responsables cobrando 21, más bonus, 24, y ahora por primera vez una persona va a ser la directora de uno de los centros, es decir, sin estar nosotros nada, ni siquiera en parte de gerencia, que va a tener un salario de 24.000, con 4 bonus de 1.500, es decir, se podría poner en 30 y si consigue unos objetivos anuales de 5 más, 35.000, que creo que ya está más acorde a lo que podría ser un puesto de fitness manager o en una cadena similar. Que claro, cuanto más generas por otras vías, pues más puedes pagar. Pero claro, si dependes absolutamente todo de servicios, pues tienes ahí un margen muy limitado, porque claro, tú no vas a conseguir a lo mejor una estabilidad siempre de 140, 150 sesiones a la semana. A lo mejor nosotros sí ya 15 años después, pero un Claro. entrenador que empieza pues tiene muchos miedos a la hora de contratar. Entonces ya cuando empiezas a aumentar tickets, a aumentar facturaciones, a aumentar salarios, a aumentar horas de contratos, eso tiene un retorno muy positivo, sobre todo cuando es gente alineada y comprometida con el proyecto, que valora mucho el plan de carrera y que te facilita trabajo para tú dedicarte a generar más negocio y más unidades en ¿Qué, este. qué, qué vida pueden sacar un centro de este tipo? Te hablo de O, los o- nuestros. o en porcentaje, si quieres. ¿O qué porcentaje Nosotros, a nivel de porcentaje, claro, porque es que esto es muy relativo. ¿Qué prefieres? ¿Un 40% de EBITDA que sean 5.000 euros o prefieres un 2% de 1.000.000 de euros? Capitana, te cuento lo que pasó en una de las últimas sesiones de trabajo con un cliente. Este me decía que una de las cosas que le impedía hacer desarrollar su negocio, su gimnasio, era no tener tiempo para nada. Evidentemente, su mayor error es ser un bombero y principalmente olvidarse de trabajar la parte estratégica de su negocio. Estas dudas solemos resolverlas con dos preguntas. ¿Qué haces para captar clientes? ¿Y cómo haces para que duren el mayor tiempo posible? Si quieres que te acompañemos a dar respuesta a estas dos preguntas, puedes agendar, capitana, ahora mismo una sesión estratégica conmigo. Para reservar la sesión conmigo, solo tienes que entrar en marketingparagimnasio.com/sesión. Te espero dentro. Te comentaba que qué porcentaje de vida tenéis calculado para, oye, este tipo de salario, nosotros este tipo de... en nuestros centros propios estamos superando el 35%, que creo que son números bastante buenos. Y a nivel de numérico, estaríamos hablando de 60, 70.000 euros brutos al año descontados salarios, porque nosotros no cobramos salario como tal de ahí. Pero teniendo en cuenta que nuestros centros Nosotros tienen te la... refieres a ti y a tu socio, ¿no? Sí, lo que es la operativa, porque nosotros cobramos de lo Vale. que es la sociedad, también tenemos otra vertical, otras fuentes de ingresos y aparte quizá nos repartimos la nómina de otro lado, pero si lleváramos a un solo centro nuestro, como teníamos hasta hace poco, que ahora hemos hecho una unificación empresarial, estaríamos hablando a lo mejor de entre 50 y 75.000 euros de beneficio bruto al año y una EBITDA de entre el 30 y el 38.
Pero claro, nosotros no tenemos royalty como tal. A un franquiciado, a lo mejor ese royalty estaríamos hablando de, o sea, es unos 45-60 y de EBITDA y a lo mejor de 28 a 35. Entonces, nosotros al final lo que pensamos, y hablando con otros compañeros de centros de entrenamiento personal, esto es muy relativo, ¿no? Cuánto quiere o cuánto estima un propietario que quiere ganar en su centro. Pero si monta un centro, pongamos que te cuesta montarlo entre 80 y 150.000 euros, yo creo que el beneficio, aparte del sueldo, porque el sueldo es un gasto que si no lo ejecutas tú se lo vas a tener que pagar a otro, lo normal es que un propietario de un centro esté entre 30 y 50, 60.000 euros de beneficio, más o menos bruto anual, descontado el sueldo. Claro, una persona que tenga un centro más chiquitín, lógicamente no se habrá gastado 150.000 euros en acondicionarlo, a lo mejor se ha gastado 30 o 40. Entonces yo creo que una buena cifra, o lo que le intento ayudarles, es para que estén en unos beneficios brutos de entre 30 y 50, más o menos centros de las mismas características. Claro, que tiene un centro de 250 o 300 metros lo tiene que monetizar muchísimo más. Y a nivel de rentabilidades, pues estar por encima del 25-30. Yo creo que un centro de entrenamiento personal bien trabajado te tendría que permitir unos 50.000 brutos y un 30% de EBITDA. Bien trabajado, claro. ¿Cómo llegas a eso? Eso es la consecuencia de hacer todo lo demás, que normalmente cuando empiezas a rascar, pues falla muchísimo. O sea, que tiene Pero un es una ROI, un opinión retorno de la personal, ¿eh? inversión en 3 años, 3, 4 años tiene un ROI perfecto, ¿no? ¿O qué? Claro, yo creo que incluso menos. Ujú. Pero claro, ¿cómo llegas a esas facturaciones? Si tú lo haces bien y tienes claro los procesos, tienes claro el equipo, al final es cuestión de abrir el grifo y captar. Es decir, que si tú haces, claro, pero si tú solo sacas grupos reducidos, meter 30, 40 sesiones más cuesta. Pero si tú ahora abres un centro y ofreces entrenamiento individual, entrenamiento en dúos y entrenamiento en grupos y haces una buena campaña de captación, ¿cuánto te puede costar ponerte en 50, 60, 80, 100 sesiones? Que a lo mejor en 3, 4 meses lo tienes. Y con eso ya tienes cifras cercanas a por lo menos a, yo creo, con 50, 60 sesiones puedes tener un punto de equilibrio y a partir de ahí, dependiendo del ticket del precio por sesión, que si tienes grupos te va a salir más a un precio mayor o si tienes tarifas más altas lo vas a tener más elevado, pues a lo mejor a partir de 90, 100 sesiones empiezas a ganar pues ese dinero. Claro, en nuestro caso estamos hablando que en nuestros centros tenemos una media de 150 sesiones a la semana, facturaciones mensuales pues de 26, 27.000 euros más IVA, en algún centro, en alguna un poquito más bajo. Pero claro, Claro, nuestro centro 15 años después. claro. Los Sí, centros con los que trabajamos, pues a lo mejor estamos hablando de la mitad, que se mm, mueven en 10, 12, 14, 16. ujú. Está claro que, bueno, hemos hablado de todo lo que son los procesos, como tienen que tener, como cuánto hemos hablado de finanzas, que, oye, si no tienes una buena estructura dentro de las finanzas, no vas mal. Pero luego, ahora justo decía, oye, ya se trata de que cómo atraer a la gente, es decir, qué marketing utilizar, y después yo siempre digo que después de esto está, oye, ¿y cómo le vendo? ¿No? O sea, porque puedes hacer toda esa publicidad y toda esa captación de puta madre, pero si luego eres malo vendiendo, mal van, ¿no? ¿Cómo hacéis en los centros para atraer a gente y cómo hacéis para venderle a esa gente? Y yo creo que también falta una parte intermedia, que es cómo haces el seguimiento, porque hay muchas veces que atraes a potenciales clientes, atraes a leads y la gente dice, ya te llamaré, y no le llaman nunca. Y dices, Buah, Ya, bueno. nosotros con esto metemos muchísima caña. La mejor manera siempre es el boca a boca, ¿no? El boca a boca te va a traer muchísimos clientes, mucho flujo de clientes contentos, y la primera parte para no, esto es un tópico, pero es la verdad, la primera parte para no tener que estar captando clientes es que no se te vayan los que ya tienes, es decir, tener contentos a nivel de satisfacción y poder retener lo máximo posible y tener churn rates, por ejemplo, por debajo del 5%, que serían datos muy buenos y eso te permite un crecimiento relativamente rápido. Luego, todo lo que hagas de manera orgánica, pues tanto pedir en reseñas como intentar un buen posicionamiento en Google, como en las comunicaciones que tú hagas en redes sociales, lógicamente te van a ahorrar inversión en publicidad. Entonces la gente mira las redes, pero ahí no hay que hablar de lo bueno que soy yo, mi método y tal, sino decir, oye, ¿cómo estoy solucionando este problema a los clientes que van a tener el mismo problema que la gente que estás entrenando ya actualmente? Y sobre todo que sea fácil contactarte. Luego la gente que se te meta tu ficha de Google y que vea buenas reseñas y que sea fácil, que vea que estás abierto y que vamos, que ahí van a conseguir que se vean identificados. Y luego el posicionamiento web. Porque claro, si tú haces publicidad en redes sociales, por ejemplo, principalmente en Meta, en Instagram y en Facebook, la gente está en su casa tranquilamente y tú le invades en su móvil. A lo mejor le contactas y te dice, no, si es que estaba mi hija jugando al Candy Crush. Dice, no, he clicado en el anuncio. Sin embargo, cuando hay una intención transaccional y la gente busca entrenador personal o centro de entrenamiento y tu ciudad, lógicamente, si estás bien posicionado, ya sea en Google Ads como
a nivel orgánico va a ser posible todo en el mapa, que copes y colapses prácticamente toda la pantalla. Eso es muy buen indicador, porque si luego llegas o a la página web o a una landing específica y al cliente le resuena, es mucho más fácil que deje sus datos y te contacte. Entonces nosotros Vale. hacemos campañas de publicidad y ahora estamos midiendo mucho de dónde vienen los clientes, porque los estamos mandando, en vez de a un formulario, los estamos mandando a WhatsApp para iniciar más conversaciones. Entonces estamos viendo muchos clics, pero no tantas conversaciones, y de esas conversaciones no estamos cerrando mucho. Pero luego, sin embargo, nos dice mucha gente que es que os he visto en internet, no saben dónde, porque hoy en día es multicanal, pero luego os he buscado en Google y entonces Claro. habéis aparecido. Con lo cual es una estrategia multicanal y sobre todo tienes que meter publicidad que a lo mejor la gente no está dispuesta. Cuando hablábamos del Océano Rojo, nosotros ahora mismo tenemos 3 centros de entrenamiento en Zaragoza y a lo mejor en el último mes hemos invertido 2.000 y pico euros en publicidad. Claro, 600, 700 euros por centro, que la gente lo ve una barbaridad. Dice, ay, si es que es la nómina de mi empleado casi a media jornada. Dice, ya, pero es que cuántos clientes hemos tenido recurrentes, cuál es el tiempo de vida del cliente, el ticket. Dices que es una inversión muy buena. Y aunque solo sea branding, aunque solo sea seguidores también, que mi recomendación también es tener campañas de branding, campañas de seguidores, campañas de tráfico, incluso campañas de retargeting, incluso de la competencia para que aparezcas. Entonces tiene que ser una estrategia multicanal y luego sobre todo tener un embudo de seguimiento bueno. Nosotros antes utilizábamos Trello, que es gratuito, o algún CRM, una herramienta que se llama ManyContacts, que nos gusta mucho para personalizar y sobre todo tener una normativa, o sea, un procedimiento de cómo contactar. Y últimamente nos está funcionando muy bien llevarlos a WhatsApp y contactar por audio, porque el WhatsApp es una plataforma que le resulta al cliente muy familiar y el audio te permite que sea un poquito más cercano. Entonces yo creo que esto, pero combinado también con landings, con formularios y demás. Sí, Y el no, proceso de totalmente. venta, por supuesto, también. Ahí Formaciones en venta. te apoyo totalmente en esto, lo comparto totalmente porque, lo primero, la atribución no es tan fácil, ¿no? Lo que tú decías, o sea, el atribuir un cliente a que viene o de un anuncio en redes sociales o de un post o de una búsqueda, o sea, es muy difícil porque al final, si estás haciendo bien una estrategia multicanal, o sea, va a recibir por muchos sitios y después no va a saber ni por dónde ha llegado, ¿no? Entonces, creo que atribuirlo no es fácil, ¿vale? O sea, atribuir al cliente a algo en concreto, ¿no? Claro, Y fíjate, perdona Nacho, que justo lo que dime. estás diciendo nosotros, todo lo que son tráfico que van a landing, los intentamos segmentar también poniendo las UTMs y trocitos de código para identificar. Pero si no hacen clic directamente ahí, no lo sabes. Y con Instagram lo mismo. Instagram y Facebook hemos creado un texto personalizado para cada anuncio y para cada red social. Entonces ya más o menos con las palabras que han puesto podemos identificar y aún así no lo sabes. Mm, Entonces creo que es muy difícil, salvo que sea un clic directo y conversación directa o mensaje sí, directo. Si no, se te sí. escapa y es muy difícil. Sí, 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 porque si simplemente, normalmente, si lo haces bien, los walking también van a subir. Entonces, si van a subir y estos, pero no es que pasado y lo vi, no, pasado y lo vi porque también ha visto el anuncio y porque también no sé cuánto y porque también, o sea, empieza a sumar muchas historias, ¿no? Y en cuanto a lo de el trabajo de posicionamiento SEO, SEO local, ¿vale? Cada vez que empezamos a trabajar con más gente, hostia, nos damos cuenta de que las webs que tienen muchas son muy bonitas, pero no tienen ninguna estrategia SEO, pero ninguna es cero, ¿vale? Y esto, nosotros lo primero que hacemos cuando empezamos a trabajar con un cliente es eso, o sea, es hacerle un análisis de su web y la estrategia SEO que tienen y, hostia, cualquiera hace páginas web hoy en día, porque te das Sin cuenta ir más que... lejos, la IA te las crea. Y luego, ¿cuánto daño, en mi opinión, ha hecho el kit digital? Que la gente te mete las páginas y todo lo que conlleva y todos los Mm, compromisos que se adquieren a gente que a lo mejor pues no se ha desvivido. En mi caso no ha sido, que tuve una empresa que sí que nos lo hizo muy bien. Pero claro, y luego es que tú mandas a la gente de un anuncio a dónde? A la home, mm, donde mm, pones todas las maravillas, que la home tiene que ser como supervisual. Entonces es mucho mejor a la landing, una única landing genérica o una landing por avatar. Entonces, cuanto más te curres todo esto, por mucho mejor. Y luego, claro, ¿qué se te posiciona como SEO? La home, alguna parte donde tengas fax y luego hay buscadores y portales que son a nivel nacional que se te posicionan en todas las ciudades y dices, joder, ¿cómo puedo desbancar yo a estos? Y al final dices, ¿quieres desbancarlos? Paga Google Ads y sales el primero y ponte en la ficha de Google, intenta tener muchas reseñas y trata tu ficha de Google como si fuera una red social, con sí, novedades, con fotos, con reseñas de clientes, con vídeo. Entonces, eso Google lo va a premiar. Por lo sí. tanto, hay que intentar trabajar toda esa estrategia. Y ojo, a día de hoy nosotros trabajamos con muchos clientes la parte de SEO, haciendo una buena estructura, haciendo todo el tema de todas las H, o sea, haciendo una estructura bien en la web y sabiendo
cuáles son las keywords que realmente están buscando con blog y tal. Nosotros hemos conseguido posicionar web en sitios complicados. Bueno, mira, la última que hemos posicionado, yo tengo también un negocio de apartamentos turísticos en Córdoba, que eso ahí compites con Booking, con Airbnb, o sea, compites con los gordos, de verdad, ¿no? Ahí estamos nosotros en la primera página, ¿eh? Y al final es el trabajo de 5, 6, 7, 8 meses que hemos hecho de posicionamiento SEO, ¿no? O sea, que al Claro, final... pero es que estás nombrando 5, 6, 7, 8 meses. Es que la gente no tiene paciencia. De hecho, los entrenadores ponen publicidad, ni siquiera lo hacen a través del administrador de anuncios. Un post que más o menos creen que puede funcionar, que les ha gustado a ellos, le meten publicidad. ¿Le he metido publicidad cuánto? 10 euros. Dices, hostia, y te ha funcionado. Digo, pues es que demasiado, que has tenido clientes y has tenido leads. Ya. Entonces, hombre, lo primero que tienes que hacer es testear audiencias, testear el mensaje, testear la red social, ir probando, y cuando te has gastado 500 pavos solo en hacer pruebas, pues luego ya puedes empezar a sacar alguna conclusión. Y aún así, pues la gente no está dispuesta a invertir y claro, no da resultados la publicidad. Es que una vez dice, ¿cuántos? Una vez, a ver qué anuncio pusiste y qué creatividad. Pues si está mal grabado, si se escucha el audio horrible, pues si es que la imagen es tal, pues si es que te van a hacer scroll, es que no... ¿Ya has analizado métricas? No, es que era del kit digital que me... Bueno, pues entonces hay que analizar y hay que sacar información, y aún así es difícil muchas veces, pero bueno. Total. El tema del marketing es un mundo, lo que hay ahí detrás, pero siempre digo yo, oye, que nos permite testear y jugar, ¿no? Porque yo soy de la época de los flyers, ¿vale? Cuando yo abrí el gimnasio decía yo, hostia, y si pudiese imprimir 4 flyers distintos, ver cuál me trae la gente y luego trabajar sobre ese. Oye, ahora lo podemos hacer dentro del marketing digital, ¿no? O sea, podemos sacar chorrocientos anuncios distintos con diferentes creatividades, con diferentes textos, con diferentes copy, con diferentes CTA y ver cuál es el que funciona. Coño, hazlo. No ponga uno nada más. Eso suele ser también muy común. Un poco la... Y después, evidentemente, hemos hablado pues, del marketing, pero luego, oye, la venta y luego el seguimiento, como tú decías, ¿no? O sea, al final, el tener una buena formación en venta y no solamente la formación, sino aplicarlo de verdad, yo para mí es lo que es una de las herramientas o capacidades que, en mi opinión, puede catapultar a un entrenador personal a hacer rentable su negocio, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Claro, de hecho, mira, nosotros en nuestros centros, yo lo que recomiendo para cuando organizas una empresa de entrenamiento personal por departamentos o por puestos, recomiendo siempre que como mínimo haya 3. Uno que es el entrenador personal, otro que es el director, que eres tú, y luego quizá un mando intermedio que sea un coordinador, una persona que a lo mejor te haga tareas mecánicas, te haga agendas, bases de datos, quizá alguna programación. Pero nosotros dentro de esto creamos como 2 categorías intermedias que además las asociábamos a los grupos del convenio, que nos venía muy bien, desde el 3.2, 3.1, el 2.2, el 2.1 y el 1, que es el director. Y estas categorías, una era, después del director, un responsable de centro, es decir, que hacía prácticamente todas las tareas y que a nosotros nos permitía no estar, pero nosotros siempre nos encargábamos en última instancia de tema laboral, tema contable, tema fiscal, administrativo, un poco la burocracia. Pero el centro, prácticamente la persona que estaba presencialmente era ahí. Y entre el coordinador y el entrenador personal pusimos un puesto de especialista. ¿Especialista en qué? En ventas. Porque nosotros lo que queríamos era, ¿quieres crecer? Vende. Es que yo soy muy bueno como técnico, pero no vendo. Pues entonces a lo mejor tienes limitado, pero yo puedo coordinar, ¿vale? Pero un coordinador sin ventas no puede seguir creciendo en la escalera. Entonces, ahora mismo sí que hemos determinado que puede ser viable tener ese puesto segundo en la escalera como entrenador especialista, pero que seas especialista en varios avatares. Pero los fundamentos de todos los avatares, imagínate que trabajas con embarazadas, con opositores, con readaptación de lesiones, con deportistas, con gente que viene a pérdida de peso. Bueno, pues que tú tienes ahí como 10, 12 avatares, pues tienes que saber los fundamentos de todo, pero además tienes que ser un super crack como mínimo en 4 o 5 y evaluado con examen. Y entonces ya podremos considerar que aportas un valor diferencial a la empresa y entonces puedes cobrar un dinero y a lo mejor puedes formar a la gente nueva con el onboarding y tal. Pero si todo esto te lo estamos dando desde la central o de los centros y no tienes que pensar, esto es que soy muy buen entrenador, pero claro, tú cuando viniste, que solo tenías la carrera, no habías visado un centro de entrenamiento nunca, te he dado toda esta formación y este sistema de trabajo, has estado 5, 6, 7 meses hasta que ahora lo haces medianamente bien. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tiempo ¿me lo debes? No, hombre, ahora déjame disfrutarte. ¿Quieres adquirir? ¿Quieres progresar? Encantado. Aquí tienes todas las herramientas, todas las competencias y toda la formación.
¿Quieres crecer rápido? Ventas. Vende bien porque eso es la mejor manera de medir que me estás trayendo clientes y me estás trayendo dinero. Y si no, si tienes que hacer funciones que a mí me permitan generar negocio yo, pues tiene que estar muy claro. ¿Qué funciones? Pues si eres coordinador, tareas mecánicas como puede ser creación de agendas, organización del equipo, la base de datos de clientes, si tienes alguna app, pues meter ahí todo. Y luego ya si eres responsable, pues ya tienes que controlar al equipo, tienes que hacer procesos de selección, tienes que hacer muchas cosas. Entonces es clave crear un plan de carrera y definir todo por competencias y por ítems. Ya. ¿Y no os pasa que muchos entrenadores dicen, oye, yo soy entrenador, pero yo no vengo aquí a vender? ¿No he estudiado para vender? Puede ser, pero yo creo que es muy importante en ese proceso de selección comentarle a la persona las características de la empresa, porque muchos problemas de la gestión de los recursos humanos suceden cuando la gente no está alineada con el proyecto. Pero muchas veces la gente manda señales y tú hay indicadores que ya lo sabes. Entonces, yo a mis empleados se lo digo, mira, digo, ni todo el mundo, ni SportUp es para todo el mundo, ni todo el mundo sirve para SportUp. Y a lo mejor tú no vas a ser feliz aquí. Entonces, hay que hablar de gestión de expectativas salariales, gestión de hacia dónde quieres dirigir tu carrera y sobre todo, si tú quieres ser entrenador personal. Tú puedes ser un entrenador personal excelente, ¿vale? Pues tu tope va a ser este o un poquito más. Ahora, ¿quieres explorar la habilidad y la competencia de ventas y eres bueno? Pues aquí vas a tener más camino. ¿Quieres coordinar y liderar equipos y asumir responsabilidades? Pues va a tener más crecimiento. Lo que no puede ser es que tengo yo la carrera universitaria, soy aquí un entrenador, pero no quiero vender, que yo aquí soy el amo. Ponle una P delante, ¿sabes? Pues bueno, pues serás muy bueno, pero es que yo quiero que aquí todos sean muy buenos entrenadores excelentes, que aparte no solo te voy a pedir que ejecutes con excelencia el sistema de trabajo, te voy a pedir una atención al cliente excelente y una gestión individual de los procesos que marquemos también excelente, que a lo mejor tú me dices que eres muy bueno en esto, pero es que eres un desastre y aparte eres mal compañero y no cumples la cultura empresa y además estás generando mal rollo. Pues lo siento, pero normalmente eso lo identificaré pronto o a ser posible antes de que entres y yo te diré todo lo que hay. Y si tú directamente, yo te voy a preguntar en la entrevista, ¿qué tal se te va a vender? Pues no, yo soy entrenador porque no soy vendedor, porque la venta es para... Vale, pues muy bien, gracias por tu tiempo, suerte en tu búsqueda, pero este sitio no va a ser. Y es muy raro Claro. que te puede colar gente, pero si ya te verbaliza todo eso, igual es porque no explora. Mucha gente te dice, a ver, no he vendido nunca, pero yo qué sé, todo es cuestión de ver si a mí se me forma, pues yo, vale, perfecto. Al final es más cuestión de actitud y de Sí, ganas y de voluntad yo qué sé, de la dificultad. Porque lo técnico, en teoría, se puede aprender. total, Entonces, pero la actitud no. total. Yo sí también mucho de eso. ¿Cómo montáis esos procesos de selección? Que de esto sé que dominas mucho, ¿no? O sea, ¿cómo haces para dar con la persona correcta en el puesto correcto? Pues sobre todo intentamos desglosarlos y estructurarlos en varias fases. La primera sería una llamada telefónica. Bueno, primero ver qué es lo que necesitas tú en el perfil y en la oferta. A ser posible que la oferta sea atractiva para que te llegue gente no solo de Zaragoza, sino que nos llegue gente de toda España. ¿Qué es lo que quiere la gente? Yo me pongo como empleado y digo, quiero vivir del entrenamiento personal. Pues por lo menos un trabajo en el que pueda vivir 40 horas. ¿Y qué valoro también en mi puesto? Pues que se me forme o que tenga acceso a formación de calidad especializada, específica de entrenamiento y también que pueda progresar, que pueda aprender nuevas habilidades, competencias y a nivel de responsabilidad. Entonces, si yo en mi oferta publico eso, creo que voy a tener posibilidades de que la gente que quiera se quiera dedicar al entrenamiento personal. Entonces, filtro currículums, pongo requisitos de lo que quiero y lo que no a nivel formativo, si pido experiencia o no. Yo antes sí que pedía más experiencia y formación especializada, pero ahora lo... Y ¿Te has además me dado ha pasado cuenta que no? una... Cuando cogía un currículum y decía, experiencia de entrenamiento personal, ojo, no tiene, pero tiene experiencia de camarero, de reponedor, ha estado trabajando en el campo, digo, joder, pero no ha trabajado en entrenador personal. Y ahora digo, ha estado trabajando de camarero, ha estado trabajando de reponedor y ha estado trabajando en el campo. Este tío sabe lo que es currar. Y ahora vamos a ver si de verdad se quiere dedicar a esto. Y entonces Mm. es como, vale, primero es una llamada para filtrar y sobre todo para descartar. Para descartar pues que te quieras dedicar al entrenamiento personal o no, que tengas otros proyectos paralelos o no y que, yo que sé, que encajemos también en cultura de empresa y que luego te encaje el proyecto a nivel de salario, a nivel de expectativas, porque lo peor que puedo hacer es decirte, no, empiezas trabajando aquí, pero puedes progresar, porque entonces ya te he generado la expectativa de que eso va a suceder. Y a lo mejor nunca sucede porque depende de ti que nunca adquieres las competencias. Entonces, Claro. ¿este salario inicial te encaja? Sí. ¿Esto te encaja? ¿Estás dispuesto a venirte a Zaragoza? Vale, vamos a trabajar a 40 horas y vas a poder crecer. Pero a lo mejor no sucede nunca. Los plazos para que la gente ascienda pueden ser 2 años, pueden ser 3 o puede ser nunca. Depende de ti que tires la puerta abajo, nosotros te vamos a poner todos los recursos. Vale, estamos alineados. ¿Te quieres dedicar a esto en los próximos años? Sí. ¿Quieres opositar? No, no. Y si veo banderas amarillas, pues detectar si son rojas o no. Entonces, ¿vamos alineados? Vale. Entonces, en la siguiente fase es me mandas un vídeo y me rellenas unos supuestos prácticos.
con cosas que no tienen que ver con el entrenamiento. Porque yo te pillé Ujú. una carrera universitaria. Ya o sea, presupongo que tú tienes unas bases y que vas a poder formarte de manera especializada. Entonces, en esos supuestos prácticos pregunto cosas que ya nos han sucedido y aparte un vídeo y aparte unas preguntas personales pues para ir viendo si eres elegible o no. Pero no le hago perder el tiempo a la persona que me rellena los supuestos prácticos del vídeo si directamente no está alineada. ¿Para qué? Vamos a perder el tiempo los dos. Claro. Entonces ahí en los supuestos prácticos valoro si hago la entrevista o no. Preferiblemente presencial, pero como viene gente de fuera, pues muchas veces la hacemos online. Entonces, en esos supuestos prácticos, te voy a poner un ejemplo. Son las 8 de la tarde, un viernes, tú has venido a trabajar por la mañana y por la tarde, y justo cuando te ibas a ir y llevas la mochila en el hombro, viene un cliente a por información. Tu compañero de la sala está ocupado y ¿qué haces? Normalmente cuando viene alguien tenéis también unos papeles para tomar los datos del cliente si no le podéis atender presencialmente. ¿Qué haces? Hostia, que estamos en una entrevista de trabajo. Pues la gente te dice, si estoy muy cansado, le tomaría los datos para que a partir del lunes, si el convenio dice que no sé cuántos, si tal, si cual, dices, pero chicos, no sé, regálame el oído y dime que te vas a quedar a atender al cliente porque es una excelente oportunidad, no sé, pues ¿Esto te lo alucinar. responden en vídeo o no? ¿O esto por No, escrito no, y no, luego no, hacen un vídeo? por texto, por texto. Y aparte hacen un Mm. vídeo de presentación de quién eres, por qué quieres trabajar en el proyecto y qué puedes sumar, básicamente para ver cómo se expresa y bueno, pues un vídeo, nada de Nosotros lo guión del y tal. vídeo lo hacemos también y nos da mucha luz, ¿eh? O sea, lo del vídeo, Claro, hostia, no, claro. te le ves la cara, ves cómo le brillan los ojos cuando habla de esto. O sea, creo que para Y nosotros es muy, luego muy importante. también es muy significativo cuánto tiempo tardan en rellenar los supuestos. Hay gente, no, que es que, perdona, que te escribe 2 días después, porque le dices, oye, por favor, confírmame por WhatsApp o por email que los has recibido y tal. Oye, perdona, Carlos, ya te lo relleno, que es que, vale, pues ya me estás diciendo todo. Y hay gente que dice, esta tarde sin falta está. Pues ya la gente te da mucha información. Pues con los supuestos prácticos alucinarías la cantidad de información que te dice la gente, porque el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. Entonces, Ujú. cuando la gente ya te dice cosas, ahí ya ves mucha información. Luego te puedes equivocar. Y luego ya, cuando vemos que más o menos encajamos y no has puesto ninguna barbaridad, pues ya vamos a la entrevista. Y en la entrevista vamos a preguntarte por cosas muy estándar, pero sobre todo vamos a ir a competencias. Te voy a ir preguntando por qué cosas me sirven a mí y sobre todo qué valoramos. Pues una serie de competencias core. El ego, a ver cómo lo tienes, que en este sector vamos sobrados de ego, la mayoría. A ver Sí, si eres humilde, a ver si quieres aprender y te vas a dejar enseñar, a ver cómo trabajas en equipo, a ver cómo vas a tener esa adaptación al cambio y luego ya veré pues esa posible ambición, esa orientación a resultados o si tienes alguna habilidad. Pero eso no me preocupa. Incluso yo pregunto mucho si el día de mañana quieres montarte un centro o no y si lo querrías hacer bajo tu marca o te vendría bien pues trabajar bajo la modalidad de franquicia, un paraguas que... Y hay gente que te dice, hombre, pero yo creo que es mejor hacerlo bajo mi marca, ¿no? Y después tú, chaval, o sea, tengo un modelo de franquicia, ya me estás haciendo una bandera roja de manual para decir, tal, ¿no? Entonces, esas cosas pasan. qué bueno, Entonces, qué una bueno. vez que tienes esa entrevista, ya quizá, si ves que merece la pena, haríamos una nueva entrevista ya en el centro de manera presencial y tal. Pero yo creo que estructurarlo con 3, 4 fases y, sobre todo, descartando y viendo qué te sirve, luego te puedes equivocar. Pero, sobre todo, al final me quedo con la persona le pregunto, oye, en la última pregunta le digo, si tuviera que contratarte a ti, imagínate que hay varios candidatos, ¿por qué tendrías que ser tú? Y la gente te dice la típica, pues porque soy una persona puntual, responsable, tal, tal, tal. Y dices, mira, te va a ser muy fácil. Estáis tú y un argentino. Y al argentino se ha vendido que flipas. ¿Por qué tienes que ser tú? ¿Sabes? Y te dice, pues porque tengo mucha ilusión, tengo muchas ganas. Ya, ahí les brillan los ojos, lo que has dicho tú. Digo, ahí es donde me tienes que mover. De hecho, un chico que ahora estamos valorando que bueno, ha sido responsable, empezó con nosotros como entrenador y se está valorando montar una franquicia, me dijo, Carlos, porque quiero ir con esto juntos hasta donde nos lleve y quiero que el día de mañana nos miremos a los ojos y nos digamos, ¡buah! Lo hemos conseguido. Dices tú, pelos de punta, anda sabido este chaval. Claro. Y efectivamente lo ha demostrado luego con actitud. Entonces, valoro mucho ilusión, pasión por lo que hacen, ganas de trabajar y actitud. Mm. Porque esas competencias, y si es humilde, la parte técnica, ya tienes una carrera, ya te formaremos, ya veremos, pero por lo menos veo que mereces la pena y que quieres, no sé, y la lealtad también, que a lo mejor se Sí, puede sí. intuir. Mira, nosotros hay una fase que también utilizamos muchas veces dentro de los procesos de captación o selección de personal, es una entrevista colectiva, ¿vale? Donde, oye, los que han llegado a ese punto, digamos, quedamos con ellos a una misma hora, ¿vale? A lo mejor en esa actividad ya hay 4, 5, 6 personas, no suele haber más, ¿no? Donde hacemos alguna dinámica de grupo, ¿no? Y hay una que utilizamos mucho, que es, oye, mira, vas a viajar a la Luna y tienes aquí esta serie de cosas que te puedes llevar, ordénalas por orden, ¿no? Donde
oye, ahí hay una caja de cerillas, hay un mapa, hay una brújula, hay un no sé qué, cosas absurdas que muchas ni siquiera te van a servir en la luna, como puede ser, yo qué sé, una brújula, porque no va a funcionar, ¿no? Y entonces le decimos, oye, ordénalas por orden de preferencia que te llevarías, porque si hay algunas que sí que te iban a servir y otras que igual no, ¿no? Entonces, cada uno la ordena por su tal y luego los juntas todos y dices, oye, venga, va, vamos a decidir que nos llevamos a la luna entre todos. Hostia. Y ahí ya sale la vena del líder, la vena del que no aporta absolutamente nada, la vena de... Y te da una sensibilidad viéndolos desde otra perspectiva totalmente distinta, ¿no? A nosotros esto nos ha aportado mucho a la hora de hacer Como procesos de dinámica, ¿no? selección, ¿no? Para ver un poco las Sí, sí, conductas sí, sí. y... Entonces ya empiezas a verlos, ostras, en otro, te pones desde una perspectiva, te pones atrás y empiezas a observar, ¿no? Yo ahora cada vez, o sea, me parece eso muy interesante y cada vez lo que estoy intentando, aunque lo hago más con los empleados que con el recruiting, también quiero ver gente que quiera estar comprometida, porque hay veces, quizá en el entrenamiento personal no, porque vas a hacer tu trabajo y ya está, pero al momento que empiezas a tener responsabilidades, que se vas a ser el director de un centro, quizá tienes que estar más operativo en determinados horarios fuera del horario laboral, igual tienes que estar dispuesto a formarte el fin de semana, igual tienes que estar dispuesto a viajar, sobre todo si formas parte de nuestra central de franquicias, quizá igual te incorporas también a formar, ¿sabes? Dentro de nuestros empleados, Sí. no solo son empleados de nuestro centro, también, digamos, formar parte alguno de la central. Entonces, joder, si me vas a ayudar en otras cosas, pues igual la remuneración todavía va a ser mayor, porque si solo dependemos de los servicios, quizá ahí tenemos un limitante, pero si exploramos el tema formativo, el tema de franquicias, el tema digital, bueno, pues quizá ahí tenemos algo mucho más escalable y mucho más recorrido para que tú, si demuestras responsabilidad y adquieres compromiso, puedas tener una contraprestación económica, primero demostrando, lógicamente. Pero claro, hay gente que no está dispuesto y tú tienes que identificar en tu equipo quién quiere más o menos compromiso. De hecho, hay gente que dice, oye, ¿quieres tener la posibilidad de venir por las mañanas? No, es que prefiero no madrugar porque me gusta ver la tele por la noche, ¿vale? Pero luego no me pidas que, o vamos a hacer una evaluación del desempeño, ¿no? Que es que no me viene bien esta semana y casi tengo que estar yo haciendo el favor de ir detrás de ti. No, pues esto es una oportunidad que te doy. Con lo cual, ya se van viendo muchas cosas. Y lo que no puedes hacer tú es pretender que los empleados tengan esa misma ilusión y ese mismo compromiso que tienes tú, porque para ti como propietario es un proyecto de vida, pero para ellos es un empleo y sus necesidades son diferentes de cada uno y van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, claro, Total. le preguntas a cada uno cómo percibe el negocio, la empresa o qué orden de prioridades y cada uno te dirá una movida. Entonces, por eso tú tienes que tener ese desapego y claro, luego también hay cierta medida que cuando haces entrevistas tú intentas convencer a la gente, da la sensación de, joder, que le estoy intentando vender a este tío el proyecto y me está diciendo que no, que ya vendrá otro, que se ilusionará y será todo mucho más fácil. Entonces, claro, nosotros ahora, cuando la gente viene, y sobre todo cuando vienen con necesidad, no, es que me voy a ir a Zaragoza, tal, pues, si te contrato por necesidad, quizá igual te da este sitio que otro. Entonces, claro, nosotros digo, yo, que a veces me han preguntado algún inversor, por si quieres ya que hilemos con tema de modelo de negocio, dice, oye, ¿cuáles son los aspectos diferenciales de tu centro con respecto a otros centros? Claro, yo veo la pregunta y en cierta medida te sientes como, joder, pero pues es que es evidente, pero no es tangible y la gente no lo ve, ni el cliente ni el inversor. Entonces dices, ostras, y a este tío que no conoce de nada mi empresa, que se ha presentado un proceso de selección porque venía a vivir a Zaragoza, le da igual este que el otro, que Inditex o Mercadona, por poner varios sitios, ¿sabes? Y Sí. entonces dices, joder, ¿cómo tengo que hacer yo también ser atractivo en la captación de talento para comunicar que efectivamente mis valores diferenciales los perciban? Y si yo me hago esa pregunta a nivel de introspección, digo, joder, ¿cuáles son los valores diferenciales claramente de SportUp? Pues te diría, uno es toda la parte de individualización de los programas de entrenamiento con ese sistema de trabajo que tenemos unificado para que no haga cada entrenador lo suyo, ¿sabes? Porque si no, al final hay una dependencia muy grande de entrenador-cliente. Entonces, el sistema de trabajo, individualización, tiene que ser uno de nuestros estándares. Entonces, por eso nos tenemos que alejar de los grupos reducidos o grupos numerosos. Luego, Ya. la otra parte tiene que ser toda la parte formativa, en nuestro caso, diferencial. O sea, estratégicamente seguramente nos estamos dejando mucho talento por el camino, pero dijimos, oye, todos nuestros entrenadores titulados universitarios con formación de base y luego ya le daremos la parte especializada, que nosotros hemos hecho mucha, tanto mi socio como yo, y las ponemos en bandeja. Joder, tenemos un sistema de trabajo muy potente, no solo a nivel técnico, sino a la parte de gestión de negocios que yo también estoy monetizando por otro lado. Entonces es como, hostia, te estoy dando aquí 2 másters. Por lo tanto, la cualificación de los profesionales es otro aspecto diferencial de los dos y creo que el tercer elemento tiene que ser la parte tecnológica. Nosotros estamos metiendo muchos elementos tecnológicos dentro de las propias sesiones para monitorizar, pero creo que tiene que ser más una tecnología 360, desde la parte de onboarding, cuando digitalizas los
documentos del cliente, que le llegue pues algún mensaje o alguna herramienta o se le dé de alta alguna plataforma. Luego mucho soporte, como decía, con los entrenadores online. Joder, si se hacen fuertes con el soporte, pues tú al cliente le tienes que llevar de la mano, le tienes que estar haciendo ese seguimiento, qué tal va después de su sesión, no sé, todo eso tiene que ser diferencial. Y luego también en una herramienta donde pueda ver sus progresos, sus avances y todo personalizado. Entonces creo que esa parte tecnológica de 360 tiene que ser un elemento diferencial que genera barreras de salida de los propios clientes si se te va un empleado, incluso barreras de entrada a otros competidores en ese océano rojo que hablábamos antes. Con lo cual Totalmente. creo que el entrenador lo tiene que percibir. Y si tú haces esta comunicación bien, lo percibe el cliente y lo percibe el entrenador que dice, yo quiero trabajar con vosotros. ¿Por qué? Joder, lo que estoy Total, viendo me gusta. Y total. si eso lo acompañas de un plan de carrera y de un plan formativo, pues yo creo que eso cuando tienes un pack bastante redondo y es en lo que estamos intentando pulir y dejar fino para hacer esa expansión que llevamos 15 años y ahora es cuando tenemos esas vistas a montar pues 100 centros de entrenamiento personal en España. Y ahí es donde iba yo ahora justo, ¿vale? O sea, he visto publicado que tenéis ahí como objetivos bastante retadores de apertura. ¿Cómo vais a hacer esto? No sé si buscando inversores, si buscando franquiciados, si buscando... Va no a lo ser sé, o un sea, va a ser un mix, porque nos ha pasado de ir a ferias de franquicias, tener un proyecto que nosotros, enamorados de nuestro proyecto, como la mayoría de emprendedores, muy chulo, sabiendo que daba buenos números, pero las objeciones principales para un inversor es, estos son servicios, hay mucha gestión de personal, yo huyo, pavor, o sea, ni me interesa, pasamos a la siguiente posible proyecto. Y luego también las barreras de, vale, es que es vuestro centro y estáis encima. No, yo es que vivo a 300 kilómetros, ya, pero es Zaragoza, vale, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántos centros tenéis? Solo 2. Joder, pues tenemos que romper esas objeciones. Nosotros, tanto mi socio como yo, si tuviéramos que invertir dinero, la mejor inversión la haríamos, no diversificaríamos, montaríamos centros. ¿Por qué no queremos ir con franquicia? Pues si no, ¿cuántos años nos costaría? 50 montar esos centros, ¿vale? Y aparte la financiación que nos ha pasado a unificar empresarialmente y nosotros teníamos mucho recorrido como autónomos, pero la sociedad tenía poco recorrido y el banco no te da financiación por riesgo. Y dices, vale, pues vamos a pasar este año que cuando superemos el 1.000.000 de facturación y vayamos al banco, igual hablamos de otra cosa y que nos dé pues 200, 300.000 para montar 3 de golpe. Entonces, queremos montar centros propios para validar y replicar que no solo en 2, sino en 3, y ahora vamos a hacerlo en 4 en Zaragoza, que estamos haciendo unos números replicables y que se pueden escalar con evitas muy buenos. Entonces, nosotros vamos a montar centros tanto en Zaragoza como alguno fuera. Ahora estamos potenciando que alguno de los entrenadores monte su franquicia también, entonces que va a ser una selección natural, o sea, un proceso natural, una evolución, que entrenadores nuestros en vez de montárselo por su cuenta, quieran montar la franquicia. También me ha pasado recientemente hasta 3 ocasiones de entrenadores que iban para franquiciados y finalmente pues han sido más listos que tú, se lo montan gratis, roban toda la clientela y hacen todo lo que pueden. Eso ha sido muy desagradable, pero ha sido aprendizaje puro para pues, los alumnos, los franquiciados, nosotros y tener al equipo más alineado y además aplicar cláusulas de protección. Entonces ahora somos muy cuidadosos, pero también van a salir franquiciados de centro, incluso entrenadores que sean responsables de centro, pero en otras ciudades, porque tenemos mucha gente de fuera de Zaragoza. Entonces yo creo que daremos el salto a Andalucía más pronto que tarde. Y a uy, qué Comunidad de bien. Madrid también, sí. No sabemos la ciudad, pero sí que puede ser. Pues tenemos ahí en el horizonte Málaga, Sevilla, Granada, poquitón, que son sitios, y en Madrid, Comunidad de Madrid también. Y luego, claro, estamos ahora hablando con inversores que por un lado nos interesa el modelo de máster franquicia, porque la gente dice, no, yo para qué me voy a montar un centro. Sin embargo, dices, no, es que tú lo puedes hacer con el mismo modelo, tenemos toda la formación de los empleados, si coges este perfil de empleado, haces estos procesos y lo haces así, lo haces como lo estamos haciendo nosotros. Entonces, en vez de montar un centro, con un mismo interlocutor puedes hacer una licencia de máster franquicia, montar 3, 4, 5, que si a lo mejor tienes un EBITDA pues de 50, 60.000 euros al año, dices, joder, pues es que monto 4 y en vez de gastarme 1,5 millones de euros en una cadena de gimnasios con el nombre que quieras, pues a lo mejor empiezo montando 1 o 2 y luego puedo tener 5 o 6 en una zona geográfica que por un lado monetizo mis centros y por otro lado vendo licencias de franquiciados dentro de mi zona y monetizo por otra doble vía. Entonces nosotros ya teníamos muy claro desde hace años que queríamos salirnos del modelo de autoempleo de entrenador a un modelo de inversor. Es decir, que si es un autoempleo surgirá, también tendrán otros franquiciados. Y luego también ahora estamos valorando la entrada de capital externo a la central, pero que no sea simplemente un dinero, porque el dinero te lo puede dar el banco, sino que al final sea un smart money, creo que se llama, ¿no? Que al final dices la gente que te aporte desde su expertise, de su know-how, sobre todo a nivel tecnológico o a nivel de escalabilidad. Decir, vale, es que ahora mismo es mucho más difícil llegar desde hace 15 años a tener estos 4 centros que tener estos 4 a tener 100.
porque en este Claro. proceso de salida de otros empleados, también el franquiciado, que es Iñaki López, que a día de hoy es mi socio, primer franquiciado que tuvimos, también se planteó decir, joder, estoy creando aquí todo el sistema de trabajo, estoy aportando mucho, estoy pagando un dinero, no recibo y encima otros se lo llevan. Entonces nos tuvimos que hacer, fue una cura de humildad muy grande, reestructurar todo, crear las bases, crear el sistema de trabajo, empleados a 40 horas, mejorar métricas, subir precios, meter tecnología y decir, vale, ahora sí, ahora lo tenemos paquetizado, mi socio ahora ya no es franquiciado, sino que es socio al 100% de todo y ahora es cuando decimos, es que es mucho más fácil llegar de aquí a 50 o 100 centros, porque hace 2 años si hubieran montado franquicias probablemente hubiera habido fallas, nos hubieran sacado los colores, pero ahora creo que es mucho más sólido para decir que hay que montar 10 de golpe, que cuesta dinero, pues dinero, pero vamos sin miedo porque además tenemos empresa de reformas para montar en cualquier punto de España mañana, si quieres, entonces Ujú. estamos ilusionados, estamos organizando todo para hacer ese desapego y decir, venga, pues ahora es cuando comenzamos la expansión fuerte, que a mí pues me ilusiona particularmente. Que la familia me dice, ¿pero dónde vas, Carlos? Ahora que estás tranquilo, ahora qué tal. Digo, joder, pues si ahora empieza el barro guay, con foco. Bueno, más estrés. Digo, no, si estrés tenía antes. Digo, si ahora es que ahora hablo con mis 3 responsables o a veces ni eso, porque hemos puesto una chica también de controlling. Digo, pues si es que ahora el estrés es diferente. El estrés es no Qué bueno. poder. ¿Tenéis números para el 2025 en el que digáis, oye, mira, en 2025 tenemos que terminar con estos números, con estas nuevas aperturas? Pues yo creo que los números van a ser abrir el cuarto centro en Zaragoza que tenemos, que está ya en obra, o sea, lo abrimos ahora en mayo, y probablemente una franquicia con uno de los chicos, que lo vamos a abrir. Ayer estuvimos viendo un local, entonces si esta semana le decimos que sí, pues ya. Y Pero nosotros, tenéis, si tenéis que testearlo de estar fuera de Zaragoza, ¿eh? Que en no, no, Zaragoza que os conoce hasta el Zaragoza, tato. todo lo que te hablo es Zaragoza. Ya, no, pero me refiero, o sea, que en Zaragoza, o sea, en mi opinión, no, estáis validados en Zaragoza. Sí, Ahora tenéis sí, que estar sí y validados no. fuera de Zaragoza. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo trabajo con muchos alumnos que tienen su propio centro fuera de Zaragoza en muchas ciudades. Entonces, con indicaciones nuestras, con su modelo, que en teoría nosotros, pues en nuestro modelo estamos dando unos números superiores, con su modelo y con indicaciones, a ellos les está yendo bien. Entonces dices, ostras, no conozco tanto la ciudad, pero muy, muy, muy mal lo tengo que hacer para que no me vaya como mínimo como esos alumnos y demás. Entonces, creo que es cuestión simplemente de tiempo y de poner la banderita y decir, vale, ya tenemos Zaragoza, ya tenemos tal, ahora que ahora montamos 10 de golpe. Entonces, Sí, no, está te lo claro, digo, está te lo claro. digo, o sea, que aunque pueda parecer un poco error, pero te lo digo en cierta medida desde la humildad y desde haber cometido muchísimos errores en el tiempo. Pero creo que solo es cuestión de que lo montemos y elegir al personal adecuado y que se cumplan exactamente los mismos procesos que estamos haciendo y seguramente iría bien. Sí, seguro que sí, pero el efecto de branding que Total, creáis ya en Zaragoza no lo vais a tener en otro sitio. Entonces, lógicamente. esa es una Por barrera eso, que sí que tenéis que trabajar y cada vez que vayáis a un sitio nuevo, eso es, evidentemente. Y de hecho, bueno, muchas de las cadenas crecen así, ¿no? Oye, total. con el efecto de gota de aceite, ¿no? Van poco a poco abriéndose para ir cada vez teniendo más Claro, por visibilidad en eso, zonas mientras cercanas, ¿no? mientras todo eso sucede, creemos que la mejor manera de romper objeciones, en vez de estar negociando y estirar floja, pero que sí, pero que es mi centro, pero sí, que funcionaría. Escucha, que se va a acabar la conversación, lo vamos a montar 3, Málaga, Sevilla, y entonces ya, si quieres, nos volvemos a hablar dentro de 3 meses y entonces ya validamos, ¿sabes? Entonces yo creo que es muy, muy necesario y como no tenemos prisa, estamos creando buenas bases para cuando hagamos expansión hacerlo de manera inteligente y que el error, o sea, puede ser que el centro sea un poquito menos rentable, pero que se hagan buenos números, seguro que sí. Si no, pues nos habremos equivocado en la ubicación o habremos metido la pata grande, pero creo que ahora mismo tenemos que controlar para que eso no suceda. Qué Porque bien. venimos de 15 años y donde nos hemos dejado la vida. O sea, que muchas veces los inversores también piensan quién es el equipo que está detrás. Ujú. Entonces, claro, es que nosotros estamos ahí en el día a día. De hecho, cuando hablabas de liderar y de poner a una persona responsable, nosotros ahora tenemos como 3 vías de negocio. Por un lado, la parte de gestión de centros, donde está ahora mismo mi socio más, porque es el que está presencialmente en Zaragoza, centros propios. Yo estoy ahora un poquito más con la parte formativa, consultoría y Ujú. alumnos. Y ahora estamos también en la búsqueda de un CEO. De hecho, si quieres, pues aprovecho este momento public. Si hay gente que escucha el podcast, que es un perfil senior, que puede dedicarse a, pues eso, a gestionar las aperturas y decir que vamos a estar nosotros también, pero si al final estamos en todo, el inversor te va a decir, pero es que aquí no estás. No, no, vamos a poner un CEO profesional donde tenga unas competencias y unas tareas y unos KPIs a conseguir y a partir de ahí ayudaremos, pero esa parte comercial y hacer la expansión. Con lo cual creo que sería un error tanto que estuviera yo como mi socio o dividirnos. Entonces, cada uno a una vertical, aunque todos nos retroalimentemos, pero en el momento que pongamos ese CEO profesional, estamos ahora terminando de elaborar el deck para inversores para hacerlo todo con números validados en Zaragoza, pero en el momento que incorporemos nuevas unidades, pues yo creo que se va a actualizar y creo que va a ser
o confío, esa es la ilusión que tengo, en que sea una expansión rápida. Qué bien, qué bien. Bueno, Por esperemos lo menos esa que... es la ilusión. Yo digo montar 100, que al final son 30 o 40, pues hasta donde nos lleve. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y cómo haces para vivir? Porque con tanto lío, ¿vives? O sea, ¿eres de los que para ti el trabajo es la vía o no? ¿O hay momentos de desconexión donde no trabajas y vives? Aunque vivir siempre Pues vive. si me haces esta pregunta a mí, te diré una cosa, si se la haces a mi mujer, te dirá otra. Pero si se la haces a mí yo del pasado y se la haces a mí yo actual, seguramente te dirá, joder, es que esto ahora es una maravilla. Entonces yo, por ejemplo, ahora tengo 2 niños, uno de 3 añitos y otro que acaba de hacer 1, que para mí es maravilloso, estoy disfrutando, me siento un privilegiado porque normalmente lo llevo yo al mayor al cole por la mañana, luego empiezo a trabajar, aprovecho toda la mañana y a veces pues lo voy a buscar yo, otras pues como hoy que me echa una mano mi suegra, porque estamos en un pueblo donde tengo a mi suegra al lado y eso es una ventaja. Y luego por las tardes, si los niños pues tienen un ratito, están con la siesta, pues a lo mejor aprovecho para trabajar. Intento no ponerme nada por las tardes, los fines de semana los intento dejar libres. Lo que pasa que yo soy una persona emprendedor en serie, emprendedor compulsivo, soy un adicto a la formación, tanto como alumno como docente, entonces yo jamás voy a dejar en mi vida de formarme, de estar ocupado y hacer cosas. Pero por lo menos ahora me siento muy privilegiado a la hora de la flexibilidad, de poder elegir a qué dedico mi tiempo. Sí que hay días pues que tienes tareas un poco más complejas, pero ahora hemos incorporado también una persona de administración y controlling, que todas esas tareas de facturas, de negociación con proveedores y de cosas un poco más coñazo, que a mí no me gustan. Yo soy una persona, me has definido como muy metódico, pero yo creo que soy mucho más creativo y necesito tener ¿Sí? personas metódicas a mi lado. He aprendido a ser metódico organizado, pues si no, no funcionaría, pero ahora intento delegar toda esa parte. Entonces, yo creo que ahora tengo más tiempo libre, creo que puedo disfrutar de mis hijos y ocupado siempre estoy, pero creo que tengo mucho más tiempo y la historia es cómo poder aprovechar, porque la cabeza muchas veces no termina de desconectar, pero no siento esa sensación de estrés malo o ansiedad que he tenido en otros momentos. Me siento como que ocupado y que lo que viene ahora está guay y que quiero disfrutarlo y no quiero Qué guay. renunciar a ello. ¿Cuentas las horas que trabajas al día? Sí, no, se las tengo que contar a mi mujer para decirle que es que no son tantas, porque de verdad, que si sumamos todas, pues a lo mejor por la mañana me salen 4 horas o 4 horas y media. Si voy si dejo al niño al cole a las 2 y lo recojo a las 2, el cuarto de hora que te pones y que no, pues son 4 horas y media como mucho. Y si aprovecho 2 horas de la siesta de los niños, que el pequeño sí que duerme tanto, el mayor ahí, pues son 6 y media. Es que tampoco estoy en muchas más. Joder, ¿quién puede decir que en 6 horas y media está gestionando los 3 negocios? Ahora bien, cuando tengo algún rato, pues escucho pues algún podcast, veo formaciones, me estoy formando yo también, preparo cosas y la cabeza puede ser que trabaje más, pero dedicadas, pues yo creo que, claro, algún día pues tienes que hacer 10-12 porque grabo vídeos, grabo contenidos, entonces ahí a lo mejor sí que haces 10-12, incluso es un sábado o es un festivo. Pero bueno, a mí no me molesta, no me importa. Otra Sí. cosa es que intentas buscar ese equilibrio. A mí hay veces que me pasa igual, ¿no? Porque dices, hostia, tío, es que hoy no he hecho nada. Empieza a mirar las horas, dices, hostia, que trabaja no más que 6 horas y media. Pero claro, luego estás a las 10 de la noche que estás pensando en una cosa, estás pensando en otra. O sea, estás trabajando siempre, constantemente, ¿no? Entonces, Claro, pero el luego tener es... piensas y dices, es que un director, ¿qué tiene que hacer? Porque me decía uno de mis socios, dice, yo soy, porque él ha montado muchísimas empresas, también nos incorporamos hace tiempo a un grupo empresarial y todas esas metodologías las aplicamos a nuestro contexto y para mirar referente, porque cuando yo tenía un problema con un empleado, decía, oye Pablo, ¿qué me pasa esto? Dice, pero que me estás llorando, Carlos, que tú tienes 3 empleados, yo tengo 150. Dice, ahí se acaba la conversación. Entonces me decía, yo como director, como CEO, no tengo que estar trabajando. Si yo trabajo, no estoy haciendo mi trabajo. Y es verdad que un director tiene que tener tiempo para pensar, para estar fresco, para tomar decisiones, para elaborar estrategias, para priorizar, para formar a equipos, para hacer un poquito de seguimiento y sobre todo para que si se necesita pues alguna urgencia poder resolver rápidamente o poder encontrar a la persona que lo resuelva. Si tú estás dedicándote a ejecutar, y eso lo hilo un poco con lo de los entrenadores personales, no puedes ser director. Entonces, ¿me siento mal porque he trabajado 14 horas y ahora trabajo 5 o 6? Hostia, no, es que a lo mejor mis 5 o 6 son mucho más productivas que las 14 o 25 de antes, porque encima Total. son 6 con foco, donde abres líneas de negocio, donde priorizas, donde tomas buenas decisiones y las tomas en base a lo que has construido. Con lo cual, cada minuto que tú inviertes, yo esto lo llevo al tema de tareas del hogar. Yo discuto mucho, mi mujer es verdad que lleva más el peso y digo, pues ponemos a una mujer si hace falta hasta para que cocine, pero que no, esto es para no hacerlo. Y dices, joder, pero es que una hora que yo dedico al tiempo de una tarea concreta, o llámale en vez de tareas del hogar para que no suene sexista, porque es verdad que yo no quiero ni que las haga ya, yo quiero que la haga, yo pago 10 euros o 15 a una persona para eso, para tener una hora libre, o tema facturas, ¿vale?
una hora de facturas para mí no aporto nada de valor y una hora generando contenido o una hora haciendo una reunión estratégica con un responsable de mi centro, pues creo que aportó muchísimo más. Por lo tanto, Total. yo creo que no es cuestión de la cantidad, sino de la calidad y el foco y saber que cada hora de esas te va a multiplicar. Total, total, total. A mí me pasa exactamente igual. Lo comparto 100% y mi mujer creo que te asentiría con la cabeza. Bueno, Carlos, oye, podríamos estar aquí charlando hasta mañana, pero el tiempo es tiempo, se acaba, tú tienes que atender a tus chiquillos, yo tengo que también mi historia y vamos a tener que ir dándole fin a esto. Pero siempre a la hora de terminar me gusta hacer 5 preguntas inesperadas, ¿vale? Que suelen ser cortas y que después, sí, bueno, si la haces bien, te dejo que tú me hagas una a mí, ¿vale? ¿Te parece bien o qué? Perfecto. Sí, pues venga, vamos con la primera. A por ello. Si pudieras copiar algún otro modelo de negocio que no tuviera nada que ver con la industria del fitness y aplicarlo a Sperat, ¿qué sería? Pues yo creo que algo que sea escalable y que requiera quizá menos gestión de recursos humanos, por lo menos relacionada con los clientes. Entonces yo creo que tendría que ver con cosas que ya estamos haciendo a nivel de formación y sobre todo en el mundo digital. Ujú. Algo online, formativo, yo creo que por ahí iría. Y con posibilidad de internacionalización. Es decir, que tuvieras el límite todo el mundo. Que no Ahí es. necesitases una geolocalización física, ni trabajo presencial, ni dependencia del uno a uno. Yo creo que irían por ahí los tiros. De hecho, estamos en Me, ello. me encanta. ¿Cuál ha sido tu momento más, entre comillas, esto se va a la mierda y cómo saliste de ahí? Pues yo creo que un momento en el que se me solapaban varias deudas a nivel de financiación. Uno de los centros que no llegaba, yo normalmente tenía que esperar siempre a que pagasen los clientes, incluso tenía que pagar a los empleados en diferentes tandas y tenía que preguntarle a ver a quién le hacía menos daño cobrar más tarde, se me solapaba con financiación de la tienda online que tenía que pagar en 3 meses y no había ni siquiera recibido la mercancía, no había vendido dinero. Mis padres me decían que ya se plantaban, que no me daban ya más ayuda, que me buscara la vida. Incluso mi padre decía, pues vaya empresario, tú imagínate, para el orgullo y para la frustración, siempre habían estado ahí. Luego me apoyaron, ¿no? Pero en ese momento, además, me tuvo que dejar dinero mi abuelo, que tenía 92 años por aquel entonces, falleció unos años después, pero me dejó dinero y a la semana lo ingresaron. Tú imagínate el cargo de conciencia de decir, joder, mis padres no me apoyan, me ha tenido que sacar un poco mi abuelo, yo sé que esto va a tirar, me he precipitado, encima he ido de chulito de decir, yo no te lo estoy contando, que no te estoy pidiendo opinión, que te lo estoy contando, y además algún empleado que no estaba funcionando bien y que me estaba engañando con las horas. Y dije, uff, esto no puede ser, Carlos, hay que tomar decisiones, ya, plántate, invierte mejor, no, pum, foco y tal. Entonces ese yo creo que ahí fue un momento de mucha frustración y tocar un poquito de fondo. Aunque ha habido momentos y episodios desagradables con salidas de compañeros, pero yo creo que se me di cuenta de decir, joder, ¿hacia dónde quieres ir? ¿Quieres ser empresario o quieres estar aquí involucrando a nivel emocional a tu abuelo? Mi abuelo se recuperó a la semana, salió del hospital, pero claro, le devolví el dinero cuando lo antes posible, pero esa carga emocional de depender, pues hay que reducirla, sobre todo por no tener conocimientos financieros y hacer una mala previsión. Total, Entonces eso te puede total, arrastrar a la mierda, literalmente. total, total, total. Muchas veces somos demasiado inconscientes, pero bueno. Si pudieras regalarle una habilidad instantánea a todos los entrenadores de España, ¿cuál sería? Una habilidad, ¿Sí? Que tú dijese a un entrenador, toma, ahí la tienes, pum. pues, hombre, el liderazgo. El liderazgo es lo que te va a empoderar a nivel empresarial. Yo creo que me quedaría con el liderazgo, pero también, es que el tema de mentalidad y el tema de orientación, visión Mm. global, porque la gente solo ve el día a día, mi centro, tal, me ahogo, hablo con la gente cercana, taladro a mi familia, le digo a mi pareja estos los problemas que tengo y luego te das cuenta que todos los problemas son sota, caballo, rey, son los mismos, pero salir Sí, de ahí muchas veces te cuesta. Entonces, esa visión global creo que es una habilidad muy interesante. sí. Esa visión global te lleva a la palabra o al perfil de visionario, ¿no? Nosotros seguimos mucho el método EOS, no sé si lo conoces, si no lo conoces te animo a que lo sigas, y que eh, siempre pone, digamos, como la base, digamos, de la empresa el visionario, ¿no? El visionario suele ser el que está ahí como pensando hacia dónde va la empresa, ¿no? Y luego, al lado del visionario, está el perfil del no me acuerdo ahora qué nombre técnico le da, bueno, pero en definitiva es el que le pone los pies en el suelo al visionario, el que lo ordena y el que aplica, ¿no? O
gusta esa historia, ¿no? Yo veo que tú eres visionario porque siempre estás pensando y enredando a ver hacia dónde vas, con no sé cuánto, muy creativo, no sé cuánto, pero necesitas gente que te pare porque si no vas demasiado Totalmente, rápido, ¿no? súper necesario. ¿Sabes cuál es el error de eso? Que muchas veces intentamos recurrir a las personas inadecuadas, generalmente nuestra pareja, nuestros amigos o a los propios empleados que están en diferente punto o no han recorrido nuestro camino. Entonces eso es un error. Yo de hecho estaba escribiendo hace un tiempo un libro, que lo tengo ahí parado, algún día verá la luz, que se llama Emprender a lo Juan Palomo, que son 60 consejos para valientes. Es cuando empiezas tú en solitario y al final recurres a la gente cercana. Me decía este socio, Pablo, me decía, él fue uno de, digamos, la persona que me sirvió más de apoyo en este caso inicialmente. Y me decía, Carlos, cuando tengas algún problema de estos, si hace falta te buscas un psicólogo se lo cuentas a él, pero olvídate, no le cuentes nada ni a tus padres, ni le cuentes nada a tu pareja, porque es que te van a dar malos consejos, protectores y además no son los que tú necesitas. Y luego, digamos, la persona, ese perfil, porque Pablo también era muy soñador, pero ha tenido muchos reveses, por decirlo de una manera suave, y me decía de una forma muy práctica, pues siguientes pasos. Entonces, es muy importante alguien, sobre todo que haya recorrido tu camino, pues es tan importante la figura del mentor, una persona que te guíe, pero en este caso, esa figura de esa persona que me para los pies y que me ha hecho también reflexionar mucho es mi socio, Iñaki. Somos muy diferentes, pero nos complementamos muy bien. Además, los dos tiramos como animales, aunque sea 6 horas o 10 o 14 las que haga falta, pero que tiramos mucho y los dos nos decimos las cosas a la cara, somos muy críticos y cuando las cosas son que no, pues nos lo decimos y ya está. Entonces, desde ahí, los dos somos soñadores y ambiciosos, pero vamos a construir desde la experiencia y desde una buena base. Entonces, ese perfil Claro. que te paren los pies es muy importante, pero sobre todo gente que tenga la potestad de decirte las cosas claras porque tenga esa experiencia. No tu padre o tu madre que te digan, prepárate, a ver, te prepara las oposiciones, o vaya empresario y dices, me cago en la Sí, sí, hostia, sí, sí, vaya sí. ayuda, me ha jodido más. De ahí mucho el tema del mastermind que estamos nosotros empezando a desarrollar. Creo que esto le va a venir muy bien por estas cosas también, ¿no? A los gerentes de gimnasio, ¿no? Vamos por la última pregunta, ¿vale? Y luego te dejo que me hagas tú a mí una. Perfecto. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer? ¿Qué hago cuando no sé qué hacer? Es que me pasa pocas veces, porque una cosa es no saber qué hacer y otra cosa es no tener qué hacer, porque en casa siempre hay cosas para hacer, en los negocios siempre hay cosas para hacer y a veces cuando no sé qué hacer, digo, vale, ¿qué cosas me quiero aprender? De hecho, a veces tengo alguna lista de algún día, cosas de, no sé si conoces la metodología GTD, Getting Things Sí, Done, claro. pues en su momento empecé a practicarla, luego es muy difícil de seguir y llevarlo a operativo, por lo menos totalmente, pero ahí empecé a tener una lista de algún día. Lo que pasa es que luego ya esas cosas que te parecen maravillosas, sobre todo a la gente le pasa cuando tiene exámenes, voy a preparar esto, haría un mogollón de cosas cuando tengo mucha faena y resulta que cuando estás libre, pues no, dices, pues vaya mierda, esto ya no me apetece. Entonces, pues intento tener algo de ocio, pero al final acabas metiéndote en redes sociales que a veces tiene algo contraproducente, porque dependiendo de la red social que utilices y para qué la utilices, pues dices, vaya, voy a desconectar, ves a otros profesionales que muestran lo bien que les va, algunos que están trabajando en cosas que tú querías y tú te das cuenta que estás perdiendo el tiempo, entonces dices, ¿qué hago cuando no sé qué hacer? Pues debería hacer algo de deporte o debería estar con mis hijos. Generalmente siempre están los hijos para poder estar con ellos y dices, ese tiempo yo creo que es el mejor invertido. Entonces, Total, total. Me eso te encanta. diría. Bueno, pues todo tuyo. Me toca, ¿no? Sí. Pues yo te puedo hacer una, te puedo hacer dos. Venga, va. Depende de cómo Vamos sea a la empezar con la primera, te dejo. primera. Yo te diría que, ¿qué quieres ser cuando seas mayor? Porque ahora estás haciendo el podcast, estás haciendo la asesoría, pero claro, yo aquí lo hilo con la jubilación, que a veces me dice mi mujer, vas a estar trabajando toda la vida. Y digo, no, yo quiero, ahora tengo 42, digo, pues a los 45 o a los 50, a lo mejor me jubilaría. Y dices, no te vas a jubilar. Seguramente jubilarme no, pero estaré ocupado, elegiré mi tiempo. Entonces, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Igual no cuando estés jubilado, en esa fase previa, que no sé si Sí. estás ahora ya disfrutando, dices, yo ya hago lo que quiero Bueno, hacer. por poner un poco de contexto, tengo 51, ¿vale? Es decir, que ya te llevo una década casi y cada vez me ronda más. Hoy mismo estaba hablando con el asesor por el tema del autónomo que pago, por esto que dices de subirlo, que si no sé qué, bueno, pues toda esa historia, ¿no? Porque ya empiezas a pensar y dices, hostia, es que ya estoy más cercano de allí que de aquí, ¿no? Y me veo en un sitio donde esté muy en contacto con la naturaleza, me veo en un sitio donde pueda curarme de tanto estrés, digamos, o de tanto correr durante toda la vida en el mundo empresarial, ¿no? Es decir, que me mola lo que hago, me mola tener este ritmo, pero creo que de cara a futuro y en los años venideros cada vez tendré que ir aflojando bastante para ir creando líderes en todas las historias y que me cuenten una vez al mes para decisiones muy puntuales. Eso lo tengo claro, esto mi equipo lo sabe ya y ahí andamos en ese proceso. Vaya.
Muy bien, pues básicamente esa era la pregunta y quizá la segunda era hilar un poco relacionado hasta dónde te gustaría llevar este podcast. Si tuvieras que dar un KPI, no sé si a número de episodios o a número de seguidores o no te lo has planteado decir, oye, ¿hasta cuándo? Pues no, pues hay... Porque entiendo que ya no solo es el podcast por la realización profesional, que en su momento me has Sí, contado que estabas posponiendo la decisión, pero luego eso, lógicamente, pues te da visibilidad, te da notoriedad y te da clientes también, lógicamente, pero sí, pues ¿te has no he planteado? pensado ni a nivel de seguidores ni a nivel de número de episodios. Lo llevaré hasta el punto en el que lo disfrute. En el momento que deje de disfrutar hacer el podcast cerrará. Punto. Correcto, pues me parece la decisión más acertada a nivel de podcast y a nivel de cualquier proyecto que hagamos. Sí, sí, sí. Así que, oye, Carlos, ha sido un placer, este ratico que hemos estado aquí charlando Igualmente. sobre las batallitas del fitness. Ahora, espérate y no te vayas porque como todos los que vienen, te tengo que mandar la super Vale, taza de capitanes del fitness, ¿vale? O sea que muy bien. ya le he dicho a muchos de los invitados que también voy a hacerla en plan dorada para los que vengan y repitan. O sea que esta es todavía la versión inicial. Todavía no ha repetido nadie en el podcast, aunque tengo ahí a un invitado que va a venir por segunda vez. Y nada, un placer y mil gracias por haberme dedicado este ratico a los capitanes a contarnos todas tus conocimientos, sabiduría y experiencias dentro de este sector. Muy bien, Nacho, pues gracias a ti por invitarme, la verdad que ha sido un placer, yo lo he disfrutado y espero que la gente que lo vea, pues también le podamos aportar algo y se vea identificado también con nuestras batallitas y aprendizajes. Venga, mil gracias, Carlos. Bien, Hasta bueno, pronto. luego, un abrazo.